si tú duermes bien, serás una persona feliz, y esto está demostradísimo, porque es la fuente de tu vida y te va a marcar, te va a marcar. Una persona que duerme bien rinde bien al día siguiente, está de mejor humor, es más creativo. Todo depende del sueño. Creo que hay más gente que duerme mal que probablemente gente que duerme bien. El insomnio es un síntoma, dormir mal es un síntoma, y hay más de 40 causas que provocan mal dormir. Y además son distintas a lo largo de la vida. Pero la más importante, y es la que te refieres y la que quieres que te explique, es: esto es lo que te salva la vida, Nadir. Hay una diferencia entre el sueño del hombre y de la mujer. La mujer tiene unas peculiaridades que hacen que también duerma mal. Yo tengo que intentar buscarle un significado a mis sueños. Para recordar un ensueño, te tienes que despertar. El roncador es la única alteración que las personas le pegan. Creo que hay mucha gente que le pasa el tema de las apneas. Resulta que nuestro cuerpo se cierra este espacio del aire y empezamos así. Pero esto se va cerrando cada vez más. Y hacemos esto. Y aquí me estoy muriendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esperados Podcast. Oye, ¿cuántas veces a las 3 de la madrugada abres los ojos y dices, ostras, otro día más que no duermo? Otro día más que mañana me voy a levantar destrozado. O peor aún, ¿cuántas veces, da igual que hayas dormido 8, 5, 4 horas, te levantas igual de destrozado? El sueño yo creo que es ese misterio que todos vivimos por la noche, del que muy pocas personas saben realmente qué pasa. Bueno, pues no os preocupéis porque os he traído a una persona que ha dedicado su vida a investigarlo, a aprenderlo y nos va a enseñar todos los trucos que necesitamos para tener un buen sueño. Tengo el maravilloso placer de tener aquí al doctor Eduard Estivill, por favor. Hola Nadir, encantado de estar con vosotros, encantado de divulgar todo lo que sabemos para poder ayudar a mucha gente. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí, contento de seguir difundiendo los conocimientos sobre el sueño, que es la pasión de mi vida. Como has dicho, he dedicado mi trabajo desde hace muchos años a investigar y sobre todo a tratar, a ayudar. Hemos ayudado a muchísima gente y seguimos ayudando a muchísima gente, porque dormir es la actividad que hacemos más tiempo a lo largo de nuestra vida. Si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. ¡Qué locura! Un tercio de la vida. Y mucha gente ahora te dirá, qué pérdida de tiempo, ¿no? 30 años durmiendo, sí, 30 años durmiendo. Porque si no dormimos, no podríamos estar despiertos. Claro, al final es como una inversión. Esos 30 años hacen que esos otros 60, ¿no?, sean buenos, sean peores, sean mejores, como que tiene mucho que ver, ¿no? Claro, porque esto se entiende muy bien cuando entendemos lo que es el sueño, ¿no? El sueño es un taller de reparación de todo lo que gastamos durante el día, desde el punto de vista físico, y también de lo que aprendemos durante el día, mientras dormimos, lo organizamos, lo sintetizamos, desechamos lo que no nos interesa y configuramos la memoria. Por lo tanto, el sueño es un taller de reparación desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico. Por lo tanto, es imprescindible para estar despiertos. Tengo muchas ganas de este episodio porque creo que justo ahora lo hablábamos fuera de cámaras, que con tu trabajo estás ayudando a un montón de gente con algo esencial, ¿no? Con algo de básico de las personas, y tengo muchas ganas porque creo que probablemente muchos tengáis muchas dudas o muchos problemas, porque todos tenemos. Creo que hay más gente que duerme mal que probablemente gente que duerme bien, o gente que no sabe por qué no duerme bien al menos, y con esto vamos a resolver muchas dudas, como siempre, que si no lo aviso, Eduard, la gente no lo hace. Hay un botoncito muy bonito que pone suscribirse rojo. Si os gusta lo que veis, darle a ese botoncito, por favor. Y además, vamos a empezar a tope. Me gusta que la gente ya desde el principio ya lo tenga todo. Entonces, vamos a empezar con una sección que me gusta a mí mucho, que se llama verdadero o falso. Te puedes imaginar lo que es. Y yo te voy a dar algunas afirmaciones y quiero que en base a un poco tu experiencia o lo que tú sabes, nos digas, sin entrar en detalles, porque entraremos más adelante en detalles, si crees que son verdaderas o falsas. Y dejaremos a la gente que piense. Perfecto. La primera es: todas las personas necesitamos 8 horas de sueño. No es cierto. Es falso. La gran mayoría necesitan entre 7 y 8, pero hay un porcentaje pequeño que genéticamente están programados para dormir menos horas, alrededor de 5 o 6, y hay otro porcentaje muy pequeño que necesitan más. Y esto no se sabe mucho, ¿eh? Hay gente que necesita entre 9 y 10.
Los que necesitan 6 horas, la verdad es que están muy bien vistos por la sociedad, ¿sabes? Sí. Porque siempre llegan puntuales, porque son gente que por la mañana ya están en marcha. En cambio, los que necesitan 10 horas están muy mal vistos. Y en cambio son gente normal. Simplemente su cerebro necesita trabajar más tiempo, el taller necesita trabajar más tiempo para estar bien al día siguiente. Dormir la siesta hace que luego por la noche no tengas tanto sueño o te pueda perjudicar en ese sueño. Esto es falso, porque la siesta sí que es correcta siempre y cuando sea un complemento de lo que hemos dormido durante la noche. No sirve para reemplazar pocas horas de sueño del día anterior. Es decir, esta gente que dice, yo duermo 5 horas y después me meto una siesta de 2 horas y estoy perfecto. Sí, está perfecto por la tarde, pero por la mañana, habiendo dormido solamente 5 o 6 horas, estará fatal. Es decir, que si hoy, por ejemplo, he dormido 5 horas, si mañana duermo 10, ¿estoy compensando esas horas que ayer no dormí? Esto es falso también. El sueño no se recupera, el sueño se pierde como el tiempo. Sí que es verdad que si estamos muchos días durmiendo, por ejemplo, 5 horas, cuando el cerebro puede descansar un poco más, entonces duerme un poco más largo, pero nunca recupera todo lo que hemos dejado de dormir. Esto es tan sencillo como, y se entiende muy bien cuando te digo, te pongo un ejemplo, ¿no? Nadie dice, yo como solamente los lunes y después ya recuperaré el sábado y el domingo. Es verdad, ¿eh? La gente dirá, pero esto que dices de tonto, ¿no? Pues no, el sueño es lo mismo, es decir, dormimos hoy para estar bien al día siguiente. Tú has dormido esta noche anterior para estar bien ahora, no para estar bien el próximo fin de semana. Es así de fácil. Si llego a la cama más cansado, ¿dormiré más y mejor? Por ejemplo, los corredores de maratón que se cansan mucho, cuando llegan a la meta se tendrían que quedar dormidos, ¿no? Por esta razón, pues no es verdad, es mentira total. El cansancio no da sueño. Lo que da sueño, ¿sabes qué es? Tener sueño. Después te lo explico. Me gusta siempre, una vez hemos acabado con esta sección, empezar con una pregunta más tuya, ¿no? Que me gustaría saber qué es ser tú, qué es tu día a día. Bien, yo soy una persona muy normal, a mí me gusta hacer deporte, me levanto, ahora ya, yo tengo 77 años y esto significa que las horas que yo necesito dormir, como ya soy un poco mayor, son menos de estas 8 horas que hemos comentado. Yo con 6:30, 7 horas estoy bien al día siguiente. Mi día es muy normal, ya ahora en este momento he disminuido mucho todo lo que es mi actividad asistencial, porque por suerte tengo un equipo magnífico que hace todo el trabajo. Yo visito un día a la semana, pero dedico también mucho tiempo a investigar, a seguir estudiando, porque yo creo que aprendo cada día cosas nuevas, porque hay cosas nuevas que aprender, sobre todo no solamente de mi especialidad, sino también de la vida. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo cómo se hacen los podcasts. Esto me encanta, porque entonces miro los micros y miro la iluminación, veo cómo hacéis los programas. Es un mundo para mí es encantador. Mi día también incluye mucho el deporte. Me gusta mucho andar. Yo ahora en este momento sigo jugando a golf, que había empezado cuando ya era mayor, y juego un par de días a la semana tenis con mis amigos de dobles, que todos son mayores como yo, pero seguimos jugando. El ejercicio siempre me ha ayudado muchísimo, me mantiene la cabeza alerta y te cuento una anécdota. Yo cada mañana cuando desayuno, que desayuno bien, porque sigo las reglas que explica el Estiville, que son desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre. Entonces por la mañana que me siento en la mesa hago siempre el sudoku. Y esto es imprescindible. Mi sudoku, hago los números, todo esto, bueno, me encanta y así estimulo mi cerebro. Wow, tienes como todo muy bien organizado como para aprovechar, es decir, tanto la parte de alimentación como la parte de deporte, obviamente la parte del sueño, ¿no? Lo tienes todo muy en equilibrio para digamos, llegar al punto de edad al que has llegado en un estado muy, muy bueno, ¿no? Bueno, la verdad es que la manera de dormir tiene mucho que ver con todo lo que te he contado. Evidentemente, hay épocas en mi vida que el estrés ha sido más importante porque el trabajo era muy duro, porque sobre todo cuando empezaba, ¿no? Todos hemos empezado desde cero, al menos yo. Yo no tenía ningún familiar médico, nadie me pasó la clientela, yo empecé desde cero. Wow. Todavía recuerdo cuando, hice la especialidad en el Hospital del Vallebrón. Yo estudié pediatría y neurología, neurofisiología, porque yo trabajé durante
muchos años como neuropediatra, primero en el Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona y después en el Hospital de San Juan de Dios. Y fue allí cuando, a través de los niños que veíamos y de las patologías que veíamos, que cuando hacíamos electroencefalogramas, que es esta prueba para ver cómo funciona el cerebro, pues había que tener mucha paciencia para que los niños se durmieran y estuvieran quietos, porque si hacemos estas pruebas y los niños se mueven, no sirven para nada. Entonces aquí fue donde me entró la pasión por el sueño, y a partir de aquí ya tuve la suerte de poder ir a Estados Unidos, a un prestigioso hospital, Henry Ford Hospital, y allí me acabé de formar como especialista del sueño, y al volver fue cuando empezamos todo esto. Bueno, y ahora te piensas que me he perdido, ¿no? ¿Es que sí? ¿Te piensas que me he perdido? No lo creo para nada. Aquí. No me he perdido. Te explicaba que mi vida ha sido, como todo el mundo, ¿no? Ha tenido periodos mucho más estresantes, mucho más, bueno, con mucha más actividad, que no podía hacer tanto deporte, evidentemente. Me levantaba pronto por la mañana, me iba a jugar a tenis con mis amigos a las 7 de la mañana, 2 días solo, porque los otros tenía que... Pero esto lo combinaba con las guardias, el hospital y con mi afición. Porque yo tengo una afición escondida, que es la música. ¡Ostras! Que un día te lo explicaré, o si quieres después. Te he matado, ahora estás muerto. Me fascina porque una caja de sorpresas de decir, wow, no, me sabe hasta mal de decir, yo mira, tío, con 25 años no hago ni un tercio de lo que haces tú, ni me cuido tan bien. O sea, vamos, yo creo que todo el mundo en este episodio va a encontrar muchas cosas que igual antes no sabía, porque... Sobre todo quiero incidir en lo que te he dicho al principio. Creo que hay más gente, y tú ahora lo corroborarás o no, que duerme más mal que bien. Bueno, dormir mal corresponde a una situación que tiene mucho que ver con nuestro día. A ver, si hablamos de lo que son las alteraciones del sueño o la patología del sueño, hemos de dividirlo en 3 grandes grupos. Los que no duermen, que son estos que vamos a hablar ahora, los que duermen demasiado, que son aquellos que tienen demasiado sueño durante el día. Hay enfermedades que provocan tener demasiado sueño durante el día. Y después están los que no dejan dormir, que son los que roncan, los sonámbulos, los que hablan por la noche, los que tienen terrores nocturnos, pesadillas. Estos son los 3 grandes grupos. El primero, que son la gente que duerme mal, lo que llamamos los insomnes. El insomnio es un síntoma, dormir mal es un síntoma. ¿Qué significa esto? Un síntoma es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que lo produce. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma, ¿no? Tú cuando tienes fiebre, lo primero que haces es ver de dónde te viene la fiebre. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando tú duermes mal, lo primero que hemos de hacer es intentar buscar la causa que provoca este mal dormir. Y hay más de 40 causas que provocan mal dormir. Y además son distintas a lo largo de la vida. No es lo mismo un niño de 3 años o 2 años que no duerme bien, que puede ser por una causa médica, por ejemplo, porque tenga una otitis o porque tenga una pequeña infección o una alergia o porque tenga un mal hábito de sueño. Claro. Este es un grupo de niños que duerme mal. Después están los adolescentes. Los adolescentes también tienen, dijéramos, peculiaridades de su mal dormir. A los adolescentes les pasa una cosa muy curiosa, y es que a la hora normal que tenemos sueño los adultos o los niños, ellos tienen desplazada esta hora. Es decir, en el cerebro tenemos un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para dormir de noche y estar despierto de día. La franja horaria para un adulto sería que nos venga el sueño alrededor de las 10, 11, 12 de la noche y se nos termine el sueño alrededor de las 6, 7, 8 de la mañana. Pues bien, a los adolescentes este reloj está retrasado un poco, es decir, no tienen sueño hasta las 12, la 1 de la madrugada. Esto ellos no lo saben, ni la familia no lo sabe, y esto es un trastorno importante. ¿Por qué? Bueno, porque no se duermen hasta la 1 o las 2, pero se levantan a la misma hora que lo venían haciendo para ir al cole, para ir al instituto. O sea, que duermen menos realmente. Correcto. Viven en un mundo privados de sueño, es decir, con falta de sueño, y esto les provoca, evidentemente, al día siguiente las consecuencias que sabemos. Esto sería la franja de los adolescentes. También ahora hay muchos adolescentes con problemas de ansiedad, tensiones, se les exige mucho, ¿no? Porque la vida actual pues ha cambiado un poco y las oportunidades están muy ligadas a la preparación intelectual de este adolescente. Después están los adultos. Los adultos hay pues más
más de 40 causas que provocan mal dormir en un adulto, ¿no? Hay algunas muy conocidas, ¿no? La gente que toma 10 cafés y 10 Coca-Colas duerme mal y es por la cafeína. La gente que toma drogas estimulantes también duerme mal, cocaína o incluso bebidas estimulantes a base de cafeína. Después están las personas que trabajan de noche y tienen que dormir de día, que a estos los necesitamos a todos, ¿eh? Y ahí están los cuerpos de seguridad, están las enfermeras y antes estaban los panaderos que nos hacían el pan. Ahora no, el pan nos lo hacen en la gasolinera y es muy malo. Y ya está hecho, sí, 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 malo. Pero bueno, toda esta gente son gente que puede tener un mal dormir. Después están otras enfermedades que provocan mal dormir. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando tenemos una persona mayor que tiene un pequeño deterioro, un Alzheimer o un principio de Alzheimer, empiezan a dormir mal. También sabemos que hay muchas enfermedades psiquiátricas que provocan mal dormir. Las esquizofrenias, bueno, todo esto es un síntoma importante, es el insomnio. Y después están muchas otras enfermedades. El dolor, por ejemplo, provoca mal dormir. Después tenemos otras enfermedades, alteraciones del tiroides, también provocan mal dormir. Todo esto son causas de mal sueño. Pero la más importante, y es la que te refieres y la que quieres que te explique, y que no me he perdido, estamos en ello, es una causa que no es una enfermedad, sino es una consecuencia de cómo vivimos el día y cómo este día repercute en nuestra noche. Entonces aquí sí que la respuesta a tu pregunta es totalmente cierta. Hoy en día, por este tipo de vida que tenemos durante el día, tenemos mucha más gente que duerme mal. Después hay otra cosa que es interesante si quieres saberlo, porque es novedoso, y es que muchas veces hablamos del sueño en general y pensamos sobre todo en hombres, ¿no? Pero la mujer tiene unas peculiaridades que hacen que también duerma mal en varios momentos de su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen la primera menstruación hay una alteración hormonal que les provoca un estado de insomnio, inquietud. Esto es muy típico y nadie les hace caso. Estas pobres chicas de 14, 15 años o 11, 12 que sienten que los días que les tiene que venir la menstruación están como más irritables, más inestables emocionalmente, ¿no? Y solo hace falta que la sociedad, que es muy machista todavía, les diga, pobres, que estás tonta, que te viene la regla. O sea, es brutal cómo las tratan, ¿no? Realmente, entonces, hay una diferencia entre el sueño del hombre y de la mujer, ¿no? Evidente. Creo que hasta ahora siempre se ha tratado todo en un pack, ¿no? Claro, es decir, dormir bien, este es el método, y da igual que seas alto, bajo, pequeño, hombre, mujer, que es así. Pero según un poco lo que dices, aparte de los factores que has mencionado antes, el propio que sea un hombre o una mujer también se tiene en cuenta. Sí, mira, y que la ciencia todavía sigue siendo muy machista es el hecho de que, por ejemplo, estudios científicos sobre la próstata hay muchísimos. En cambio, estudios científicos sobre la menopausia, pues todavía no hay muchos, ¿no? Muy pocos. Y bueno, porque se piensa, bueno, como las mujeres tienen esto, pues bueno, ya pasará. Y además, por ejemplo, otro momento importantísimo es cuando se quedan embarazadas. Claro, el embarazo para ellas es una situación muy cambiante y que influye mucho en el sueño. Primero, porque cambian las hormonas y esto hace que el sueño no sea correcto. Segundo, porque a medida que el bebé va creciendo, la incomodidad es muy grande. Además, el bebé se mueve dentro de la barriga, la pobre madre. Y pega patadas, sí. Claro, y además, pobrecita, nadie le ha explicado nada de todo esto, ¿no? Y sí, la gente dice, no, es que ser muy bonito ser madre. Es muy bonito ser madre, pero no explican muy bien las consecuencias de esta situación, ¿no? Que evidentemente son mucho más las mejores, es de las buenas, que no las que no son tanto, pero hay que explicárselo, ¿no? Claro, creo que hasta ahora sobre todo lo que siempre hemos conocido más son esos efectos sobre todo físicos que tiene el cuerpo de las mujeres después del embarazo, pero entiendo por lo que dices que el sueño también se ve muy afectado, ¿no? Muchísimo, porque por el solo hecho del volumen de una mujer embarazada no puede estar cómoda mientras duerme, ¿no? Y sobre todo después, cuando nace el bebé, entonces el bebé tiene que comer, ella rompe el sueño, siempre pringan las mujeres, pobres, siempre son las que, además el hombre le dice, no, cuídate tú del bebé, que yo tengo que trabajar, ¿no? Como si ella no tuviera que hacer un trabajo importante. Pero este sería un poco el aspecto de las causas, ¿no?
Esta causa que hemos dicho, que es la más importante, que liga con tu pregunta, si hay más gente ahora que duerme mal que hace tiempo, la verdad es que las enfermedades más graves, como podían ser las apneas, como podían ser los insomnios por enfermedades psiquiátricas, ansiedad, hablo de ansiedades patológicas, estas han existido toda la vida, pero ahora sí que hay muchas más situaciones donde la vida que nos toca vivir nos influye. De hecho, de una forma poética siempre explico que el sueño empieza cuando abrimos los ojos. Es decir, tú por la mañana abres los ojos y ya el sueño está empezándose a producirse. Porque fíjate qué sucede. En el momento en que abrimos los ojos, el cerebro conecta nuestra corteza cerebral. Entonces estamos funcionando durante todo el día con esta actividad. Ahora tu corteza está controlando todo, capta información por tus 5 sentidos, capta emociones y las vas guardando. Todo esto lo hacemos a lo largo del día. El sueño es como un globo que está deshinchado, que se producen las estructuras más profundas de nuestro tronco cerebral, aquí abajo. Entonces, a medida que nosotros vamos pasando las horas, este globo se va hinchando. Y cuando llevamos ya 18 horas despierto, es decir, con la actividad de la corteza, este globo empuja para poder salir. Y si esta corteza no se desconecta, porque estamos totalmente involucrados con mirando podcast o mirándote a ti, que le sacas el sueño, todo esto hace que el sueño no pueda salir. Entonces, esta sería la causa más importante que tenemos hoy en día de mal dormir. Y esto nos lleva al consumo altísimo de fármacos, que sabes que cada vez más la gente tiene tendencia a utilizarlos. Y por último, para hacer todo el aspecto de qué son este tipo de causas de mal dormir, estaría la peculiaridad del sueño de las personas mayores, que esto también es muy interesante porque también cambia. No es lo mismo el sueño de un chaval de 7 años que el de su abuelo. Y todo el mundo lo sabe, ¿no? Están acostumbrados a ver al pobre abuelo que se queda medio dormido allí en el sofá mientras ve la tele, y esto es normal, porque mira qué sucede. Cuando somos jóvenes, por ejemplo tú, tienes mucho sueño y poco tiempo para dormir. Cuando somos mayores, tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño, porque el cerebro, volviendo a la primera explicación que hemos hecho, el sueño es un taller de reparación tanto física como psíquica. Entendiendo esta idea de taller, entendemos muy bien que, por ejemplo, un niño de 7 años, 6 años o 5 años que se mueve mucho y aprende mucho, necesita que el taller funcione como mínimo 11 horas cada día. A tope. Un adolescente necesita 9. El adulto entre 7 y 8, menos este 5% que ya te hemos comentado antes. Y en cambio, cuando nos hacemos mayores, como ya no nos movemos tanto, como ya no aprendemos tanto, porque el cerebro ya ha acumulado mucha información, el taller con 6 horas y media tiene suficiente. Claro, esto si no lo explicamos bien, ¿sabes qué sucede? Bueno, pues que entonces las personas te vienen y te dicen, doctor, deme algo para dormir, que antes tenía mucho sueño cuando era joven y no tenía tiempo, y ahora tengo tiempo, En cambio, a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana abro los ojos y ya no puedo volver a dormir. Claro, si es una persona mayor que normalmente se va a dormir alrededor de las 10, 11 de la noche, significa que entre 4 y 5 de la madrugada habrá dormido 6 horas, que son suficientes. Pero entonces hace otra cosa que justifica esta imagen que tenemos del abuelo que se nos duerme en el sofá, y es que hemos de completar, cuando tenemos esta edad, a partir de los 65, 70, hemos de dormir, o tenemos suficiente con 6, 7, hay gente que duerme 7 y media, 8, no pasa nada, pero normalmente con 6, 7 horas tenemos bastante. Entonces hemos de completar el día con pequeñas siestas de 5, 10 minutos, un poco como hacen otra vez los bebés o los niños pequeñitos, ¿no? Esto es un sueño normal de una persona mayor. Por lo tanto, vamos a dejar al abuelo tranquilo, ¿sí? No le vamos a decir, abuelo, que te duermes, y él va a contestar, no, si lo oigo todo, que es lo que dice el abuelo, sí, porque lo oye todo, porque es un sueño muy superficial, pero vamos a dejarlo tranquilo.
Gente, más del 80% de las personas que veis los episodios no estáis suscritas. Si os gusta lo que estáis escuchando y os gusta el nivel de invitados, lo único que os pido para apoyar el proyecto es que le deis al botoncito. Hay un botoncito rojo que pone suscribirse. Le dais y me apoyáis una barbaridad. O sea que si os gusta lo que escucháis y os gusta lo que veis, suscribiros, gente, por favor. Me encanta esta parte de que justamente personas como tú es lo que un poco estáis aportando, que es diferenciar, ¿no? Siempre, o al menos yo he escuchado siempre lo que te decía antes, el sueño como un pack, pero hay tantas variables, ya no solo edad, si es hombre o mujer, momento vital, el ejercicio que estés haciendo durante el día, hay como muchas cosas a tener en cuenta, y no por ello hay que hacer esto que decías ahora de al abuelo molestarle o estar preocupado por el niño o por el adolescente sobre casos que sean normales. Vale, volvamos a lo que has dicho antes de un poco de los adolescentes, ¿vale? Que has Bien. dicho, vale, ellos tienen digamos, las horas en las que les viene el sueño, pues suele ser eso, las 12 a la 1. En cambio, luego por la mañana tienen que ir al instituto, por lo tanto, se van a dormir más tarde, pero se tienen que levantar a la misma hora. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo regulamos esto? Porque no pueden regular a qué hora se levantan, porque se tienen que levantar a la hora que toca, no se pueden levantar a las 5 de la madrugada porque tienen instituto, y tampoco su cuerpo les permite dormirse antes porque hasta las 12 o 1 no les llega el sueño. ¿Qué pueden hacer? Tanto los padres para ayudarles como ellos mismos, si es que ya pueden hacerlo. Lo más importante, primero de todo, es saber que existe esta situación y no culpar al pobre adolescente, que esto es lo que hacen los padres con buena fe, claro, porque ellos ven, ¿por qué no te vas antes a dormir? Esto es por culpa del móvil ahora. Antes era por culpa de escuchabas música, claro. Y antes, cuando éramos nosotros pequeños, yo que sé qué culpa tenía, pero no era tuya. No había cosas para dormir, ya tienes que estar con los ojos abiertos, ¿no? Lo primero de todo es saber que pueden existir estas situaciones y intentar ayudarle en el sentido siguiente. Hay las normas que llamamos higiénicas durante el día, que va a ayudar a este adolescente a mejorar este sueño por la noche. Entonces es bueno que tenga muy claras la hora de levantarse, la hora de acostarse. Muy importante entender que este adolescente, cuando duerme o cuando prepara el sueño, que esto es lo importante, tiene que dejar de utilizar de forma masiva las pantallas de luz. ¿Y por qué? Porque el cerebro tal como te he explicado, hay este pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Entonces este reloj biológico está programado genéticamente para dormir de noche y estar despierto de día. Por ejemplo, los ratones está programado al revés. Los ratones están despiertos de noche y duermen durante el día. Ya ves. Los humanos no. Por lo tanto, es ir contra natura, es decir, no podemos hacer nada para que un humano le digas, no, trabaja bien durante la noche, pues ya dormirás durante el día. Esto es imposible. Entonces, en estos adolescentes hay este cambio de ritmo, es decir, este horario se ha desplazado. Entonces, este reloj, como todos los relojes del mundo, y esto en el adulto también sirve, o en los jóvenes que ya no son adolescentes, también sirve, y es que este reloj necesita que le den cuerda, como todos los relojes del mundo, que le den cuerda. Y la cuerda son las informaciones que vienen de fuera y le dicen a este cerebro que tiene que empezar a dormir de noche, ¿sí? Estas informaciones, básicamente, o esta cuerda, básicamente son la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad le dicen a este reloj cuándo tiene que estar despierto y cuándo tiene que dormir. Wow. Alrededor de las 6, 7, 8 de la tarde, cuando hay la luz del crepúsculo, el cerebro con aquella luz sabe que le llega esta luz a un lugar muy concreto que se llama la glándula pineal, y entonces esta glándula empieza a fabricar melatonina. Melatonina es esta sustancia que cuando ya llevamos un par de horas fabricándolo, y recuerda, se fabrica con la luz tenue, con la luz anaranjada amarillenta del crepúsculo. Entonces esta luz lo que hace es decirle al cerebro, empieza a fabricar melatonina, y la melatonina le dice a este reloj que tiene que empezar a dormir. Si nosotros mantenemos a este adolescente con mucha, dijéramos, actividad hasta última hora del día, que ahora te hablaré de esto, que también la sociedad es fatal, porque claro, los adolescentes van al cole, pero bueno, tienen que estudiar mucho y hacen deporte. ¿Y a qué hora hacen el deporte? Pues juegan a, yo qué sé, yo tengo un nieto, por ejemplo, de 17 años, ¿no? Que ya desde hace 3 le pasa lo mismo al pobre, y es que los entrenos pues empiezan a las 8 de la noche, llega a casa a las 10, entonces claro, yo le digo, Marc, tienes que hacer esto, Javi, me dice, Javi, que no puedo, que no tengo sueño, que no puedo.
puedo ir a dormir. Claro, y esto es porque retrasan su reloj por estos estímulos externos. O sea, uno es la luz, que fabrica la melatonina cuando la luz baja. Claro, mi nieto, por ejemplo, que con 16 años, 17, juega vóley y entrena a las 8 de la noche, cuando llega a casa viene excitadísimo, porque el deporte hace que segreguemos una sustancia muy importante que es la melatonina, que es son las endorfinas. Las endorfinas son estas sustancias que provocan una sensación de bienestar. ¿Sí? Por esto, cuando hacemos un deporte, después de hacerlo, estamos bien, ¿no? Pues esto sería un consejo, pero claro, es muy complicado porque la sociedad no nos ayuda. Mira, en Estados Unidos estamos haciendo ahora, yo colaboro mucho, yo como me formé allí, claro, mis compañeros son los primeros que empezaron con todo el tema del sueño. Yo tuve la suerte de participar en muchos de estos estudios y mantengo muy buenas relaciones con ellos, ¿no? Entonces ahora están estudiando algo muy interesante, que es ver si pueden conseguir, y ya lo están consiguiendo en algunos high schools, que serían el bachillerato de aquí, que el adolescente entre una hora más tarde. Con lo cual, fíjate, han conseguido la mejoría del rendimiento de estos alumnos en más de un 30-40%, solo dejándoles dormir una hora más. Es decir, se podían levantar, por ejemplo, a las 9 y entraban a las 10. Claro, esto ha significado algo importante. Pero bueno, ves y explícales tú a los dirigentes que tenemos de educación que el Estivil dice, o que los compañeros del Estivil en Estados Unidos dicen, que hay que dejar dormir más adolescente, ¿no? ¿Tú lo harías? Si tú tuvieses mano aquí para hacerlo. Pero porque es ciencia, ¿no? O sea, bueno, esto de entrada, todo lo que yo te cuento aquí no es mi opinión, yo no opino. Yo soy un científico que te explica lo que la ciencia conoce y estos datos son muy fidedignos. Esto es muy novedoso. Vamos a ver si conseguimos esto, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es retrasar este reloj, es decir, volverlo otra vez al sitio, no podemos. Cuando hay patología grave, que es que estos adolescentes ya han retrasado tanto su horario, son estos adolescentes que se van a dormir a las 5 de la madrugada, y que ya no pueden ir ni a la escuela, que empieza un fracaso escolar brutal, que entonces los padres se preocupan, lo llevan al psicólogo, al psiquiatra, y el pobre psiquiatra y psicólogo, si no sabe realmente de sueño, pobre, también está desorientado, claro. Con lo cual empieza un círculo vicioso que es muy terrible para estos chavales, ¿no? Entonces, claro, hay que intentar ver cómo podemos mejorar este sueño para que los estímulos externos, como pueden ser la luz, las pantallas, el ejercicio. Yo no puedo decirle a mi nieto que no vaya a jugar si es lo que más le gusta en la vida, claro, y los padres me dirán, oye tío, pero bueno, ¿por qué no tocas de pies al suelo, no? Esto sucede igual con el móvil. ¿Qué nos pasa con el móvil? Bueno, el móvil emite una luz, ¿no? Que esta luz ahora ya se sabe que cada vez las casas comerciales, como conocen muy bien este tema de los ritmos, están intentando bajar la intensidad de la luz. Ya los iPhones tienen el modo noche, el modo noche. Que es muy típico. Más anaranjado, sí. Claro, porque hace que baje la intensidad de la luz. Pero ahora también se ha demostrado con muchos estudios que no solamente es la luz, sino también son los contenidos. Esto que te he explicado, los contenidos alertan a la corteza cerebral, hacen mantener la alerta a la persona. Si fueran contenidos que nos relajaran o que de alguna manera sirvieran para desconectar, pues serían buenos, ¿no? Pero la mayoría son contenidos muy rápidos, que cambian muy rápido, y esto provoca también que al adolescente le cueste desconectar. Si tuvieses que poner, digamos, como en un top 3 de mayor, top 1 sería lo que más nos afecta, en el sentido de la propia luz azul, el contenido que estamos viendo y el tiempo de uso del Correcto. Dispositivo. ¿En qué orden lo pondrías de más afectar a menos? Bueno, yo diría que el tiempo de uso es el más importante porque, bueno, hoy en día no podemos ir en contra de lo que es la sociedad, ¿no? Yo no puedo decir, y tú no puedes decir, por más buenas intenciones que tengan, que no te escuchen tu podcast o que no te miren en esto, ¿no? Por supuesto. No, porque les va a interesar. Y además esto, los adolescentes, la gente se piensa que los adolescentes son todos, bueno, pues nada, ¿no? Que estos son gente
Bueno, pues no, los adolescentes son buena gente, son buenos y saben escoger cada vez más, escogen sus contenidos, hacen algo que yo creo que es muy importante y es que no se dejan comer la olla por cualquier cosa. Tú si pones la tele, o mi abuela si ponía la tele, tenía que ver lo que le echaban en aquel momento, ¿no? Porque no había otra tele. En cambio ahora ya podemos cambiar de canal, pero bueno, los adolescentes ya ni miran la tele, o sea, ya no, ni de canal no saben lo que es. Ellos escogen podcast porque, bueno, pues por intereses, ¿no? Claro. Y lo que hay que enseñarles es que hay muy buenos podcasts que informan muy bien desde historia, economía, cultura, medicina, todo esto se puede formar muchísimo a esta gente. Con lo cual, el tiempo de uso con cosas más banales sería quizá lo más negativo. Vamos a poner el caso, ¿no? Ahora estamos hablando de estos adolescentes, ¿no? Vamos a ir un poco igual a un adulto, ¿no? Uh-huh. Yo me considero una persona, y me creo que es el caso de mucha gente, que tengo una mejor actividad por la noche que por la mañana. Uh-huh. No quiero llamarme persona nocturna, ¿no? Porque lo suelo relacionar al típico que sale igual de fiesta, no es eso. Sino más bien que si, por ejemplo, tengo que editar un podcast o tengo que hacer algún trabajo, lo más probable es que lo haga por la noche antes de dormir que por la mañana. Como que funciono muchísimo más eficiente y mejor. Esto que me provoca que, por ejemplo, si tengo que editar este mismo podcast, lo haré antes de dormir, por lo tanto me iré a dormir más tarde y por lo tanto me levantaré más pronto. Vamos a poner una situación en la que me puedo permitir levantarme un poco más tarde, porque con los días de trabajo, la gente que trabaja obviamente no puede. Vale, ¿qué hacemos en estas situaciones? Porque yo había pensado durante mi vida que al final lo importante es que yo llegue a dormir ese tiempo, no que lo haga de una hora a otra. Es decir, que está igual de bien el hecho de que me vaya a dormir a las 12 y me levante a las 8 que el hecho de que me vaya a dormir a las 2 y me levante a las 10 con tal de que haya dormido esas 8 horas. ¿Qué piensas de esto? ¿Tú te crees que eres raro? ¿Tú te crees que eres raro o eres normal? A ver, cuéntame. Yo quiero pensar que soy normal. De ti mismo. ¿Qué piensas? Yo quiero pensar que soy normal, pero que al menos en este tema. Explicas una situación bien conocida, que es la que te he contado. De hecho, mira, este reloj biológico está programado para hacernos dormir en las horas que te he dicho, es decir, entre las 10, 11, 12, 6, 7, 8 de la mañana. Pero esto solamente es un 50% de la población. Hay un 25% que esta franja horaria está ligeramente retrasada y otros que están ligeramente adelantados. Los que están adelantados, quiere decir que se levantan a las 6 de la mañana como una moto, pero que a las 9 de la noche ya no les digas nada para que no sirven de nada, estos son los matutinos. Estos están bien vistos por la sociedad. Muy Recuerda, bien vistos. porque siempre llegan a punto, siempre están listos para todo. A las 9 de la mañana cuando alguien les dice algo ya están brillantes. En cambio hay el otro 25% que son normales, eres tú, que lo que les sucede es que su reloj está ligeramente retrasado. Sois nocturnos, pero nocturnos en el buen sentido, no porque la gente dice, como dices bien, nocturnos es un bandarra, ¿no? Porque sale, no. El nocturno es aquel que su tendencia biológica es más favorable en esta franja horaria. ¿Y qué pasa con los nocturnos? Bueno, pues que a las 10 de la mañana no pueden ir a una reunión. Por cierto, hoy has llegado tarde aquí al podcast, claro, porque me has citado a las 10 y tenía sueño, entonces has llegado tarde, pero claro, ayer por la noche estuviste trabajando hasta las 2. Eso es. No, esto es broma, pero sí que es así, ¿no? O sea, es normal y sabiéndolo, pues no pasa nada especialmente. Esto se llama cronotipo. Crono es tiempo y tipo es el tipo de tu manera de ser. Lo que nos sucede, ya verás que si tienes pareja, Nadir, verás que no sé cómo se lo hacen las parejas, porque siempre hay uno de un tipo y otro de otro, sí, ¿no? Es verdad. Y entonces la lían parda porque uno molesta al otro. Claro, uno a las 10 de la noche, el otro quiere juerga y el que es matutino pues quiere dormir, ¿no? Pero bueno, es normal. Has dicho algo también interesante, y es lo mismo dormir las horas en la franja que el cerebro quiere. La gran mayoría sí es así, pero es mucho mejor si la franja se ciñe a lo que de nuestro cronotipo. Es decir, si somos intermedios, es decir, que tenemos sueño alrededor de las 10, 11, 12, si aquel día nos vamos a dormir a las 2, nos costará más. Y no son la misma calidad las horas que duermes desde las 2 hasta las 10 de la mañana que la que has dormido en la franja horaria correcta. Y no es lo mismo el rendimiento de estas horas porque las secreciones de hormonas
hormonas que se producen mientras dormimos tienen lugar en un momento determinado de esta franja horaria. Por lo tanto, es preferible siempre dormir en esta franja. Y la conclusión es que eres muy normal. No eres nada original. Vale, ¿sí? Es decir, no me tengo que sentir ni especial ni tampoco asustarme, ¿no? Ninguna de las dos, ni un extremo ni el otro. Exactamente. Me encanta porque al principio también, cuando en esta sección del verdadero o falso, te he introducido una afirmación, ¿no? Que creo que hemos hecho todos y seguimos muchos pensando que es así, ¿no? Que es esto de, igual, pues mira, ayer tenía que preparar el episodio, hoy también, y por lo tanto duermo menos. Entonces, pasado mañana que no trabajo, diré, vale, voy a dormir un poco más para poder compensar esas horas. Y es verdad que tampoco siento especialmente que las haya compensado, porque no me levanto especialmente descansado, pero sí que voy con esa mentalidad de decir, bueno, si tengo un poco más de rato, duermo, y así estos 2 días que no he dormido bien, esto ya nos has dicho que obviamente no funciona así, pero sí me gustaría explicar por qué no funciona así y qué pasa con esas horas de, si hoy por ejemplo en vez de 8 he dormido 5, o en vez de las horas que debería según mi franja de edad, mujer o hombre, en vez de esas he dormido muchas menos. ¿Qué pasa con esas horas? Bien, partiendo de la base de lo que hemos explicado, que es que el sueño es un taller de reparación y restauración, lo que sucede es que, por ejemplo, si tú duermes cada día 5 horas, pongamos que el lunes duermes 5 horas, el martes también, el miércoles también, habrás perdido 3 horas cada día. Estas 3 horas se van acumulando. Y fíjate qué sucede, ¿eh? Tú el lunes puedes dormir 6 horas y estar perfecto el martes y tirar. El martes duermes 6, pero ya llevas las 6 que has dormido el lunes y sigues tirando. Pero llegas así al jueves, y entonces empiezas, ya noto, y has dormido 6 también, pero ya noto mucho más. Y estás deseando, Sinadir, estás deseando que llegue, ¿qué? El sábado o el dormir. Viernes noche para dormir mucho más. El fin de semana. Esto es imposible, ¿sí? Es imposible. ¿Por qué? Bueno, pues por esto que te explico. Es decir, dormimos hoy para estar bien mañana, porque es un taller de reparación. Además, mira, esto es muy importante, ¿eh? Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, después viene el sueño profundo y después el sueño REM. En el profundo es donde regeneramos toda la parte física. En el sueño REM regeneramos la parte intelectual, es donde configuramos la memoria. El conjunto de sueño superficial, sueño profundo y sueño REM es un ciclo de sueño que suele durar unas 2 horas. Estas 2 horas las repetimos 3 o 4 veces en función de las horas que hemos dormido. Por esto, cada vez que empezamos un nuevo ciclo, volvemos otra vez a un sueño superficial. Y mucha gente te dirá, yo me despierto cada día a la misma hora, me voy a dormir a las 12 y me despierto a las 4. Claro, son 2 ciclos de sueño. Entonces, ¿qué sucede? Bien, el sueño profundo, si dividimos la noche, las 8 horas, en 2 mitades. En la primera mitad hay más porcentaje de sueño profundo. También hay de sueño REM, pero más porcentaje de sueño profundo, que es el descanso físico. En cambio, en la segunda mitad, es decir, de cuando dormimos, por ejemplo, de 12 a 8, ¿no? Pues de 4 hasta las 8 de la mañana, en este periodo tenemos mucho más sueño REM. Y este sueño REM es donde configuramos la memoria, con lo cual, si dormimos solo 6 horas, suprimimos fase REM, con lo cual la cabeza, el aspecto intelectual estará disminuido, recordarás menos cosas, te equivocarás más, estarás más irritable, estarás de mal humor. Quizás estés fuerte, porque has dormido la parte física, pero de nada te va a servir tener este tipo fuerte que eres por si al día siguiente tu coco no recuerda ni la mitad de las cosas que has hecho el día anterior. Wow, me encantaba. Creo que hay muchas personas que pensaban que todo empezaba a la vez, ¿no? Que al final recuperas mentalmente, físicamente y todo a la vez. Por lo tanto, si has dormido 6 horas, igual no has recuperado de todo, pero sí que una parte, ¿no? Pero como que va por partes. Por lo tanto, si te interesa más una o la otra y solo has dormido las primeras, solo has recuperado una parte. Claro, y por esto la gente que duerme 5 o 6 horas al final de la semana, más que físicamente, está cansado mentalmente. O sea, no puede hacer el mismo trabajo, no puede hacer nada. Mira, el saber popular es tremendamente listo, ¿no? Hay un dicho que es muy claro en castellano, que es lección dormida, lección sabida.
¿sí? Lección dormida, lección sabida. Esto es típico, las abuelas, a mí al menos me decía la mía, oye, duerme, que mañana tienes un examen. ¿Eh? Sí, Bueno, ¿y qué tiene que ver? Que si no duermo, ¿qué? No, si no duermes no recordarás nada. Y la abuela no sabía nada, pobre, porque no había podido ni ir a la escuela, la mía. Con lo cual, esto es cierto, es decir, durante la noche consolidamos lo que aprendemos durante el día y lo hacemos sobre todo en la segunda mitad de la noche. Por esto es tan importante. En cuanto a la recuperación, otra vez lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo a tu compañero que está aquí, que nos ayuda con las fotos y con todo esto, ¿no? Que lo hace muy bien. Le digo, vamos a hacer un experimento con él, ¿no? Vamos a decirle, mira, durante 15 días dormirás 4 horas. 4 horas cada día, y cuando hayan pasado estas 2 semanas, Nadir y yo vendremos a despertarte y tú tendrás que abrir los ojos y decir, oh, qué bien, qué contento estoy, llevo 15 días durmiendo 4 horas, ¿sí? ¿Hay que no podrás hacerlo? Pues esto es lo que nos sucede a todos, ¿no? No podemos hacer esto, nadie puede dormir 4 horas solo y después estar bien al día siguiente. Lo que sí va a suceder es que si disminuimos las horas que hemos de dormir, el día que podemos, dormimos un poco más. Pero este poco más nunca es más allá de un 20%, ¿eh? Es decir, sí, recuperamos algo, pero no recuperamos todo lo que hemos dejado de dormir. Y el ejemplo más fácil y más didáctico, ¿no? Es el que decíamos de la comida, ¿no? Nadie dice yo como los lunes y recuperaré todo lo que no he comido el sábado y el domingo, ¿no? Porque sabemos que tendremos mucha hambre al día siguiente. Pues claro, si no dormimos las horas que nos tocan cada día, tendremos mucho sueño al día siguiente. Y aquí vuelve el error con lo que liga con lo de la siesta, ¿recuerdas? Sí. Porque, ¿qué pasa? Mira, hoy en día sabemos que este reloj, volvemos al reloj biológico que nos dice que hemos de dormir de noche, este reloj nos dice que hemos de dormir estas 7-8 horas en la franja nocturna, pero está demostrado que 8 horas después de habernos levantado, el cerebro tiene una pequeña necesidad de sueño. Pequeña es corta, superficial, de la primera fase de sueño, que dura aproximadamente unos 15-20 minutos. Y esto es lo que tiene que durar la siesta como complemento de las 8 horas que hemos dormido. Porque si no, ¿qué pasa? Si dormimos 6 e intentamos hacer la siesta, y sobre todo si no nos ponemos el móvil para despertarnos, esta siesta dura 1 hora, hora y media, y nos levantamos con la cabeza espesa pensando, la siesta no me ha servido para nada, me he levantado peor que cuando me he acostado. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque fíjate, sueño superficial 15 minutos, después entramos en un sueño profundo. Si nosotros estamos durmiendo 1 hora, nos despertamos de un sueño profundo, que es esta sensación de no reparación que tienen las siestas largas. Por esto es bueno hacerla corta. O sea, la siesta ideal sería alrededor de a partir de las 8 horas. Correcto. En un término más o menos de unos 15 minutos para no entrar en este sueño profundo. Perfecto. Y si se puede evitar estas pantallas y esta... Claro, entiendo también que a las 8 horas de tu levantarte no hay para nada, digamos, el sol aún está, ¿no? Y hay mucha luz. Y antes habías hablado de estos tonos del crepúsculo, ¿no? Que ya nos empezaban a activar. Pero esto es más para la noche. Para la noche, correcto. Entonces, si yo quiero hacer la siesta a las 4 de la tarde, digamos, debería adaptar el escenario. ¿Cuál es el mejor escenario que podamos adaptar nosotros en nuestras casas o en el espacio en el que estemos como para poder dormir? Porque por la noche es muy fácil porque ya, digamos que todo ya está más o menos planeado, pero a las 4 de la tarde no tanto. Claro, pero a las 4 de la tarde es un momento en que el sueño no ha de ser profundo, con lo cual sirve perfectamente lo que hace el abuelo en el sillón, que es cerrar los ojitos y aunque oiga la tele, escuchar ruido, él puede descansar en este sueño superficial. Nosotros lo mismo, y además la gente te lo dice, es decir, cuando consiguen dormir, en catalán le llaman trencar el son, romper el sueño en castellano, y es esto precisamente, duermen un poquitín y se vuelven a despertar con la buena sensación de como si hayan reparado total. La siesta es muy reparadora. Y fíjate que te he dicho que nuevamente son 8 horas después de habernos levantado. Y esto sucede, por ejemplo, si tú te levantas a las 6, a las 2 tendrás la necesidad de hacer una pequeña siesta. Y si te levantas a las 8, será a las 4 de la tarde. Pero fíjate que esto también es interesante, ¿eh? La cultura latina
bueno, ya desde de toda la vida, ¿no? Los fenicios, los romanos, nosotros teníamos la tendencia de hacer la siesta. Y después nos dicen que esto de hacer la siesta es una cosa, pues, bueno, de gandules, ¿no? Si, no sé, nuestros vecinos en Marruecos hacen la siesta como nosotros, y los italianos como nosotros, y todo el mundo del Mediterráneo hace la siesta, que gandules, ¿no? Que son, no, siguen las necesidades de nuestro cuerpo. Porque fíjate que las culturas anglosajonas, que se piensan que son los mejores del mundo, pues han inventado, hablo de los ingleses, por ejemplo, ¿no? Sí. Han inventado, entre comillas, el consumo de sustancias estimulantes. ¿A qué hora se toma el café? ¿A qué hora se toma el té? ¿A las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde? ¿Para qué? Para solventar esta pequeña necesidad de sueño que tiene el cerebro. Con lo cual nosotros lo hacemos mucho mejor. Somos mucho mejores los latinos. No solo le hemos dado solución, sino que ellos encima, para no decir que necesitan una siesta, le han puesto un remedio así de esa forma. Como toman drogas directamente, se drogan. Me parece, se estimulan. Me parece increíble como esta diferencia de cómo lo gestionan las personas, que todos tenemos la misma necesidad. No es que los ingleses, su cuerpo no se lo pida, sino que ellos lo gestionan de otra forma, ¿no? Uh-huh. La pregunta que te he hecho, ahora enfocada por la noche, ¿no? Para un poco ayudar a la gente, todas esas personas que por lo que sea puedan. ¿De qué maneras puedes facilitar el sueño en el sentido de temperatura, ruido? Porque además hay mucha gente, y conozco varios ejemplos, de gente que duerme con la tele encendida, que duerme con ruido blanco, que a veces se dice, o con ciertos sonidos, sonido de lluvia, con temperaturas exactas. Ahora, por ejemplo, que hemos tenido aquí en Mallorca, bueno, en toda España, muchísimo calor, por lo tanto, aire acondicionado. No es que ahora lo ponga 16, 18, 20, 25. Hay como muchos factores que al menos los que tengamos posibilidades de modificarlos. ¿Qué dice la ciencia que es lo ideal? Bien, lo más importante es entender que el sueño no viene de golpe. Hasta este momento pensábamos que, o hasta hace años, no hace tantos años, pensábamos que podíamos estar activados durante última hora de la noche o hasta el último momento. Entonces contestábamos emails, hacíamos trabajos, preparábamos las cosas para mañana y cuando veíamos la hora que era, nos íbamos corriendo a la cama y esperábamos, nos poníamos allí con los ojos cerrados, esperando que el dios Morfeo venga y nos abrace y se nos lleve, ¿no? Y el dios Morfeo no viene porque, entre otras cosas, se quedó con la mitología que nos precedió. Con lo cual, ¿qué pasa? Bueno, pues que el cerebro no puede dormir. ¿Por qué? Porque esta corteza cerebral está demasiado conectada. Fíjate que la idea es esta, la misma que hemos empezado, y es que cuando abrimos los ojos conectamos nuestra corteza y estamos todo el día activados hasta que podamos ir a la cama y desconectar. Pero esta desconexión no viene de golpe. Por lo tanto, bien lo que preguntas, es decir, hay un camino del sueño. Nosotros hemos trabajado mucho en esto, que son todo lo que llamamos las recomendaciones para dormir mejor. Mira, podemos explicarlo, tenemos en la web, nuestra web, si buscáis Clínica del Sueño Estivill, allí hay todas las patologías y explicamos estas cosas, ¿no? Que es lo que llamamos las normas higiénicas de sueño, que son todos los pasos que hemos de seguir durante el día para dormir bien. Por esto decimos que el sueño empieza cuando abrimos los ojos, porque la primera rutina es, después de los hábitos higiénicos, sería que nos toque el sol y hacer un poco de ejercicio. Antes, quizá podemos, por ejemplo, desayunar correctamente. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De una persona de nuestra época que tiene un estudiante que va a la universidad o una persona joven que va al trabajo. Y claro, si yo le digo, no, mira, lo que has de hacer es hacer ejercicio a primera hora de la mañana y que te toque la luz, y me dirá, tío, pero si yo me levanto a las 6 y tengo que estar en el trabajo a las 7:30 y no tengo tiempo ni de tomarme un café y voy corriendo y me meto allí dentro y bueno, pues se pueden hacer pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, siempre procurar levantarnos a la misma hora. Si vamos a desayunar bien, esto es importante, tomarnos estos 10-15 minutos para desayunar como un rey. Es muy importante hacer lo que decía mi bisabuelo, ¿no? O los reyes antes, ¿no? Desayunar como un rey, almorzar menos, un poco menos y cenar poco. Aquí lo hacemos todo al revés, ¿eh? Sí. Aquí no desayunamos, comemos un poco más y a la noche nos metemos unas cenas y así vamos, ¿no? Acumulando grasa, cada vez más obesos, cada vez menos ejercicio. Bueno,
malas rutinas, ¿no? Entonces, lo ideal sería conseguir que pudiéramos destinar estos 15 minutos a estar desayunando tranquilamente las cosas correctas, como podría ser desde fruta, pan, hidratos de carbono, un café con leche. Todo esto es muy correcto, pero poco a poco, despacio. Si después vamos al trabajo, que yo entiendo que iremos deprisa, podemos hacer una pequeña cosa, que es, nos tiene que tocar la luz del sol. Muy importante la luz del sol cuando nos despertamos, porque lo que hace la luz del sol en nuestro cerebro cuando nos despertamos es suprimir la cantidad de melatonina, es decir, le dice al cerebro que pare de fabricar melatonina y deja salir una otra, dijéramos, hormona muy importante, que es el cortisol, es la hormona de la actividad. Entonces el cerebro necesita que haya luz para tener esta actividad. Entonces, una recomendación, si alguien te dice, no, yo voy pitando al trabajo, bueno, pues podemos destinar, si vamos en transporte público, pues podemos bajar, si es en metro, una parada antes del lugar de trabajo. Si es en coche, dejar el coche 10 minutos antes para poder andar hasta que lleguemos al trabajo. Son pequeñas cosas, ¿no? Pero se pueden hacer, y estos son buenos ritmos de sueño. Por la noche, ¿qué es importante? Entender que el sueño no viene de golpe, con lo cual hay que prepararlo. 2 horas antes, y esto sí que es fundamental, de la hora que nos vayamos a dormir, es muy importante una cena ligera, y cuando es ligera es como lo hacían nuestros bisabuelos, ¿no? Que yo no lo he vivido, pero me lo han explicado, que es que cenaban una sopa y un trozo de queso, porque ya habían almorzado bien y desayunado un poco menos, o almorzado un poco menos. Con lo cual, comer poco y suave. Una ensalada de pasta sería correcta, una sopa sería correcta, unos derivados lácteos estarían bien, y dejar un tiempo antes de que vayamos a la cama para que empiece a hacer esta digestión. En este espacio de tiempo, que serían unas 2 horas más o menos, hemos de intentar hacer una actividad que no tenga nada que ver con nuestro trabajo. Si tú, Nadir, tú cenas seguramente debes cenar mirando las pantallas y todo esto. No hace falta ni que te lo diga. No. Seguro, bueno, porque eres muy normal, porque eres como todo el mundo, ¿no? Te he dicho que no era raro, ¿no? Entonces lo hacemos muchos, bueno, lo hacen muchos, yo intento no hacerlo, pero hacemos esto, estamos allí con las pantallas muy activados, ¿no? Claro, tú no puedes, necesitas hacer una actividad que no tenga nada que ver con tu actividad profesional. Por ejemplo, un músico no puede escuchar música para relajarse, porque lo que hace el músico es ver si se ha equivocado de los acordes, si se ha afinado y si sale bien. Un escritor, un periodista, no puede mirar un programa de televisión o leer un libro porque mirará, uy, este no redacta bien, o mira que lo hace bien. Es decir, lo más importante es hacer algo que no tenga nada que ver con nuestra actividad profesional. Tú, por ejemplo, tendrías que hacer un puzzle antes de acostarte y verías tú cómo te dormirías mucho mejor, más tranquilo, cenando poco y, bueno, pues soñarías con cosas bonitas. Además que lo que has descrito un poco antes, ¿no? De que lo hacemos al revés, lo de cenar más, desayunar menos, parece que me estabas describiendo. Es verdad que ahora llevo muchos meses que lo he cambiado, pero sí es verdad que jolín, no sé si es por no saberlo, entiendo que sí, entiendo que y por ello esto es fantástico, estos podcasts con este tipo de personas en las que aprendes tanto de cosas tan básicas que casi que se deberían aprender antes, ¿no? Como que en la educación... Sí, pero no te culpes, no es culpa tuya, Nadir, ni de toda la gente que nos escucha y nos ve, ¿no? Y es que la sociedad condiciona esta situación. Mira, vayamos muy atrás. Antes hemos citado al abuelo, ¿no? O al bisabuelo, ¿no? El tuyo seguro que era igual que el mío, ¿no? Una gente humilde que trabajaba en el campo. Entonces la sociedad en aquel momento, claro, no había todos los estímulos que tenemos ahora durante el día, ¿no? ¿Y qué hacía tu bisabuelo igual que el mío? Seguramente se levantaba cuando salía el sol, porque no había luz. Desayunaba porque iba a buscar las gallinas a ver si habían hecho un huevo y tenía el tomate y las cosas que cocinaban allí en estos lugares. ¿Y qué hacía después? Bueno, se iba andando o con la mula o con el caballo, lo que sea, hasta el lugar de trabajo, y andaba 2 horas, y durante estas 2 horas le tocaba la luz porque andaba bajo la luz del sol. Entonces, fíjate, desayunaba bien, andaba por la mañana, le tocaba la luz. ¿Qué hacía al mediodía? Paraba nuevamente a la 1 o así,
almorzaba lo que se había traído de casa. Y esto lo mismo lo hacía la bisabuela, porque ella se quedaba cuidando al ganado, o cuidando las gallinas, haciendo muchas tareas en los huertos del mismo tipo, eran tanto hombres como mujeres, ¿no? Y el bisabuelo lo que hacía después era una pequeña siesta, y siempre la hacía alrededor de la 1:30, 2 de la tarde, porque se levantaba entre 5 y 6. Claro. ¿Y qué hacía también, curiosamente, sin tener que escuchar nada del Estibil ni el Nadir, Y lo que hacía era que cuando veía que el sol se iba a poner, calculaba el tiempo que tardaba andando hasta su casa, y entonces empezaba a volver a casa. Volvía andando más, lógicamente, después de trabajar todo el día lo hacía más despacito, pero le tocaba la luz del crepúsculo, con lo cual esta luz ya le preparaba para cuando llegaba a casa. Cuando llegaba a casa, ¿qué luz había en casa? El fuego, el candil y una vela, como mucho, ¿no? Con lo cual era una luz tenue, era una luz amarillenta. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, pues la sociedad nos ha condicionado, nos ha dado la luz 24 horas al día. Esto es de locos, de locos. Pero bueno, claro, necesitamos producir, necesitamos todo lo que generamos. No sé si vamos bien o mal. Lo que es cierto es que en cuanto a hábitos, nuestro bisabuelo los tenía mejores. También es verdad que al no conocer tanto el desarrollo de tratamientos para enfermedades graves, el bisabuelo moría antes. Claro, ahora hemos alargado la esperanza de vida, ¿no? Claro. Pero la esperanza de vida, yo creo que la del bisabuelo en cuanto a su coco era mucho mejor que la nuestra a esta edad. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente pobre moría de un infarto, moría de hipertensión, porque no sabíamos cómo tratar estas alteraciones, pero en cambio su sueño era más saludable porque llegaba a casa, cenaba poco. ¿Y qué hacía después? Bueno, como mucho sacaba la silla fuera o iba a casa del vecino y hablaban de las cosas del día a día, de allí, nada agobiante, ¿no? Y después iba a la cama, ¿no? Y en la cama, ¿qué había? ¿Qué había en la habitación, Nadir? Nada. Con mucho había un orinal para no tener que hacer pipí fuera al corral, porque hacía mucho frío a lo mejor, ¿no? Hostia. Y daba pereza, y era lo único que había. Mira que tenemos ahora en las habitaciones, tío. Tenemos televisión, tenemos música, tenemos ordenadores. A mucha gente, bueno, lo hace todo en la cama, ¿no? Menos lo que tienen que hacer, ¿no? Que es hacer niños, ¿no? Porque ahora hay más perros que niños, ¿eh? O sea que no te rías. Totalmente, no. Es verdad. Es que además me estoy imaginando, ahora estaba pensando en mi habitación y tengo de todo, ¿eh? De hecho, sería genial como tener una habitación en la Nada. Claro, ¿qué necesitas para dormir? Un colchón. Bueno, aquí es importante, esto sí que hemos aprendido, porque la calidad del sueño tiene mucho que ver con el colchón. Fíjate, esto un inciso, ¿no? Pero la gente a lo mejor usa un colchón y hace 10 años que lo está utilizando. ¿Tú te imaginas la cantidad de bichos que hay en aquel colchón? Si pudiéramos amplificar lo que es un ácaro, tú verías como una polilla con patas, es horrible, asquerosa, más no es poder. Horrible de ver. Por eso tenemos millones en la cama. Entonces, claro, fíjate, un colchón, yo te puedo decir, mira, pues cómprate un colchón bueno que te puede costar 3.000 euros. Tú dices, ¿cómo voy a gastar 3.000 euros? Sí, 3.000 euros. ¿Sabes cuánto gastas por día? 0,3 euros, 0,33 euros, o sea, wow. Poquísimo para tener un buen descanso, ¿no? Y esto es importante porque ahora ya hay casas que nosotros, mira, hay muchos productos relacionados con el sueño que siempre nos piden colaboraciones. Entonces nosotros somos muy, un poco estrictos en esto, es decir, si no podemos demostrar que lo que recomendamos es correcto, pues no lo hacemos, ¿no? Claro. Entonces ha habido solo una casa que ha conseguido hacer unos ensayos clínicos, es decir, unas pruebas para conseguir estos colchones que son de muy buena calidad. Entonces sí que es cierto que hay diferencia entre un colchón normal a un colchón un poco más caro, porque lo que hacen es tiene muy en cuenta, por ejemplo, las características de la persona. Piensa que pasamos 8 horas cada día, ¿eh? Es el lugar donde estamos más tiempo, ¿eh? Más que en un sofá, sin duda. Más que en el coche, más que haciendo otra cosa, ¿no? Con lo cual, muchas horas. No pagarías lo que tienes que pagar
descansar, hay que concienciar a la gente de comprarse buenos colchones para poder descansar mejor y cambiarlos cada 5 años, porque los bichos aquellos no los vemos, pero se nos meten dentro. Sí, sí, de hecho el que tiene una oficina o el que tiene simplemente un estudio o algo siempre invierte en una silla cómoda porque sabe que se pasa muchas horas ahí, pero en cambio luego en la cama no hacemos lo mismo, que es el sitio donde pasamos más horas. Y me gusta lo que has dicho antes, de hablando un poco de nuestros bisabuelos, ¿no? De cómo sabían menos, pero lo hacían mejor, claro, y cuidaban más a su sueño y tenían muchísimo mejor cuidado el sueño. Imagínate que el sueño fuese una persona, o sea, se personificara, no sé si lo he dicho bien, y pudiese hablar. ¿Qué nos diría en general? ¿Qué nos diría el sueño? Si pudiese hablar, ¿qué es lo primero que mi sueño que vendría a mí me diría? Mira, tengo muchas ganas, llevo esperando toda mi vida para decirte esto. Pues mira, yo primero que el sueño te diría a ti, yo como señor sueño, soy el señor sueño, te diría que somos unos pringaos los humanos porque le damos muy poca importancia. Cuando yo te diría, mira, yo soy el sueño y soy lo más importante que tienes en tu vida y me das muy poca importancia, ¿no? Cada vez más se habla del sueño, cada vez más hay más coach del sueño, todo el mundo entiende ahora de coach, hay de sueño y bueno, pues alguna gente lo hace muy bien y otros no lo hacen tan bien, pero bueno, yo creo que la audiencia es inteligente y sabe discernir muy bien aquel que te vende miseria o el que te explica cosas buenas, ¿no? Eso es. Pero si yo fuera el sueño te diría esto, bueno, pon más atención, ¿no?, a tu descanso, pon más atención a tu dormir, porque es la fuente de tu vida y te va a marcar, te va a marcar, porque si tú duermes bien serás una persona feliz y esto está demostradísimo, no es mi opinión, es lo que la ciencia nos ha enseñado. Una persona que duerme bien rinde bien al día siguiente, está de mejor humor, es más creativo, bueno, todo depende del sueño. Los deportistas, por ejemplo, ¿no? Cada vez más los deportistas saben y los de élite todavía más, que el dormir es su entrenamiento silencioso. Ellos ya, los deportistas de élite, saben perfectamente pues las horas que han de entrenar, los músculos que han de practicar en función de su deporte. Tienen controladas los latidos, bueno, ya has visto los jugadores de fútbol que van monitorizados allí, que hasta el árbitro lleva cosas por encima, ¿no? Todo esto lo saben, ¿no? Pero muy pocos dan importancia a su descanso, muy pocos, ¿no? Nosotros hemos empezado a trabajar hace tiempo ya, tenemos una fundación, la Fundación Estivil Sueño, que también os invito a que veáis, porque allí hemos hecho trabajos con muchos deportistas, deportistas que han subido al Everest, deportistas que han subido o que han corrido maratones, deportistas, tenistas, que ahora precisamente, y esto es interesantísimo por la gente que le guste, estamos llevando dos adolescentes, bueno, un adolescente y un adulto ya un poco, ya no es tan adolescente, pero son discapacitados, tienen capacidad, uno de ellos perdió una pierna por un tumor y otro nació con una malformación. Uno es Nico, que va a ser medalla de oro, ya te lo digo yo, en los Paralímpicos de Los Ángeles, porque ahora ya gana una medalla olímpica ahora, es un corredor, él es palista, es decir, hace remo y corre en pala, ¿no? Claro, él tiene un torso espectacular, cacho body brutal, claro, y la pierna pues la tiene ortopédica, pero no la necesita para su deporte. Y el otro es Dani Kaberzaski, que es un tenista número 5 del mundo, que juega a tenis con la silla de ruedas, que invito a todo el mundo a ver algo de esto, aunque solo sea un pequeño vídeo en Instagram. Si entran en mi Instagram, buscarán Doctor Estivil y veréis tanto a Nico, que explica cómo ha ganado su medalla de oro, como a Dani, que bueno, participa en Roland Garros, en todos estos grandes torneos, el Grand Slam, y ahora es número 5 del mundo. O sea, y es espectacular el mérito que tienen esta gente, no te lo puedes imaginar. Entonces todos estos están dando importancia al sueño y cada vez más los deportistas cuidan su sueño, ¿no? Porque han visto que realmente pues influye mucho en el rendimiento. La verdad es que no solamente influye el sueño, sino influye también el cronotipo que te he explicado antes. Una persona rinde mucho mejor. Imagínate tú que practicas un deporte de élite, pero a la hora de practicarlo son a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿sí? Imagínate que tú haces maratones, ¿sí? ¿A qué hora empiezan los maratones? A las 6 de la mañana.
tú eres incapaz de hacer un maratón a las 6 de la mañana. En cambio te dicen, empezarás tu maratón a las 7 de la tarde, y tú dirás, vale, estaré bien, porque sabes que a las 10 de la noche todavía, o a las 9 de la noche estarás todavía en forma para poder seguir con esto, ¿no? Con lo cual, conocer el cronotipo es muy bueno para el rendimiento deportivo. Te explico una anécdota real, porque además nos lo dejé explicar, ¿no? Un famoso deportista que ahora ya está retirado, que se llamaba Alex Granell, era un tipo muy importante del Girona, el club de fútbol Girona, cuando subió a Primera División. Él, que es un tipo súper inteligente, nos vino a ver y nos dijo, mira, yo he notado que mis habilidades, que podían ser tirar faltas o tirar penaltis, me salen muy bien cuando juego a partir de las 2, 3, 4 de la tarde. En cambio, cuando juego por la noche, no sé qué me pasa, pero noto que fallo más, ¿no? Entonces este Alex era tremendamente matutino. Era un tipo que su cronotipo empezaba a las 5 de la mañana, se levantaba, hacía gimnasia, jugaba bien, y claro, su mejor hora para rendir eran las 2, 3, 4 de la tarde. Cuando lo ponías a jugar a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, el pobre fallaba más penaltis y esto. Entonces aquí lo que hacemos es algo muy interesante, que es enredar puntualmente al cerebro el día que necesita ser enredado. ¿Qué quiere decir esto? A Alex lo que le hacíamos hacer era una siesta alrededor de las 4 de la tarde, larga, una siesta larga, le dejamos dormir casi 2 horas, y después cuando se levantaba le poníamos unas gafas, que son unas gafas de fototerapia, que se llaman, que son de luz. Y estas gafas de luz lo que hacen es enredar al cerebro, porque el cerebro, cuando ve esta luz, que es una luz brillante como si fuera la luz del sol, piensa, uy, es la mañana, voy a empezar a fabricar cortisol, con lo cual activábamos a Alex. Bueno, quedó encantado, y así es como manipulamos los ritmos circadianos. Uno de los trabajos que ha hecho, sobre todo la doctora Carla Estivil, que es la que lleva la fundación, ha sido llevar todo el plan de jet lag y de sueño de la selección española de hockey sobre hierba, que primero fue a Tokio hace unos años y ahora ha estado en París. Wow. Entonces, claro, fíjate que no es lo mismo controlar a una sola persona, un solo atleta, que controlar un equipo. Que cada uno tiene... Claro, su biorritmo. Entonces, pero esto es interesantísimo porque también hicimos un trabajo con los jugadores de tenis de la escuela de un club importante en Barcelona, que es el Barcino, y allí veíamos que los chavales que competían, que ya eran muy buenos, unos tenían cronotipo vespertino y otros matutino. Cuando jugaban a las 8 de la mañana, el número 1, normalmente sabíamos si era vespertino o matutino. Si el número 1 era nocturno, es decir, vespertino, preferíamos que jugara el número 2, que rendía mucho más que el número 1, con lo cual jugaba contra el equipo contrario, contra el número 1, y si el número 1 era nocturno, los del otro, le ganaba siempre. Wow. Es decir, el 2 ganaba al 1, gracias a hacer estas pequeñas consideraciones sobre su ritmo biológico. Wow, te prometo que nunca le había tenido la imagen de que el sueño fuese tan relevante a este sentido, ¿no? De que pudiese significar tanto en el rendimiento de las personas. Además, y me vas a echar una bronca, por supuesto, he sido una persona, desgraciadamente, como esas, que han pensado que el dormir era una pérdida de tiempo, y te lo digo así sin miedo porque es lo que hay y por ello nos tenemos que equivocar para luego hacer las cosas bien. Yo en la vida me he hecho siestas porque esas horas las puedo aprovechar con esas cosas. Si puedo dormirme a las 3 y levantarme a las 9, mucho mejor, porque vamos, así he aprovechado por la noche y no me he levantado tarde. O sea, soy ese tipo de persona, pero sí que con el paso de los meses sí que he aprendido a mejorarlo, porque he notado esto. He notado estas diferencias de cuando inviertes en sueño, ¿no? Y creo que hay mucha gente que no invierte tanto en sueño y sí en otras cosas, y es muy importante. Hemos hablado ahora esta parte de dormir y del sueño, y quiero hablar de, obviamente, lo que sucede cuando estamos durmiendo, que son los sueños en sí. Creo que a todo el mundo nos ha causado como mucho, ¿no? Está lo típico de, no, si sueñas tal cosa significa esto, si sueñas lo otro significa lo otro. De primeras, para ti, base a todo lo que tú sabes y lo que has vivido, ¿qué significan los sueños? Es decir, yo tengo que intentar buscarle un significado a mis sueños. Si sueño que llueve mucho, que alguien me persigue, ¿es por algo? ¿O simplemente debería dejarlos pasar y decir, bueno, hoy he soñado esto, mañana lo otro?
Está bien la pregunta. Está bien porque es lo que tú dices. Mira, cuando algo es desconocido o no se conocen muchas cosas, hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, tú y yo, si yo te digo, mira, la luna es redonda, y tú me dirás, sí, la luna es redonda, no hay controversia, ¿sí? Claro. Tú no me dirás, no, yo la veo cuadrada, ¿no? Y aquel la ve triangular. No, es redonda porque es redonda. Los ensueños sucede precisamente lo contrario. Como no sabemos mucho de los ensueños, todo el mundo dice la suya, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de un ensueño? Mira, te he explicado, y lo habéis entendido muy bien, que en la fase REM es cuando configuramos la memoria, pero también en este peldaño de sueño configuramos los ensueños. Y un ensueño es la información que tenemos guardada en nuestro cerebro, que la juntamos y la expresamos. Vamos atrás. Por ejemplo, ¿qué sucede en nuestro cerebro en este momento? En tu cerebro, ¿qué pasa? Pues que todo lo que está a tu alrededor entra como información y tú lo vas guardando. Entra por ejemplo, por tu tacto, el sentido del tacto. ¿Por qué? Porque hace un poco de frío, hay aire acondicionado, tú lo notas. Claro. Esto te queda aquí dentro. Además, captas cosas por la vista, por el oído, por el olfato, y lo vas guardando. Además, guardas emociones también, ¿no? Entonces, cuando estamos despiertos, si necesitamos esta información, el cerebro rápidamente va a buscar esta información y, atención ahora, la une coherentemente y es capaz de explicarla. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué has hecho antes de venir aquí? Ya está. En este milisegundo, tu cerebro ha ido a buscar la información y tú me dirás, me he despertado, me hacía ilusión, he venido a preparar esto, además hoy hace calor, hay luz de día, no, toda la información que has captado la has juntado de forma coherente y además has puesto una emoción dentro, ¿eh? Las emociones que guardamos, como toda la información, tanto son buenas como pueden ser desagradables. Claro. Imagínate tú que llegas tarde y la sensación que has guardado es que ibas justo, ¿sí? Esto cuando me lo explicas, me dices, además, le he pasado mal porque pensaba que no llegaba, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando estamos despiertos. Cuando estamos dormidos y configuramos un sueño, es decir, montamos una historia, la montamos con toda esta información que tenemos dentro. Pero como estamos durmiendo, hemos perdido la capacidad de juntarla de forma coherente. Con lo cual, un ensueño es algo real, porque son informaciones, pero que juntas cosas cuando eras pequeño, cosas que has visto ayer, cosas que te has imaginado, algo que te han dicho, una emoción que puede ser la angustia si llegas tarde al avión. Todo esto lo mezclas y provocas esta ensoñación que llamamos un ensueño. Por lo tanto, un ensueño como tal, la interpretación de por qué juntamos unas cosas y las otras no podemos todavía darle una explicación clara que le sirva a todo el mundo. Sí, por ejemplo, que se entiende muy bien, si tú estás pasando por un periodo de angustia, por enfermedad, por lo que sea, es lógico que en tu cerebro hayas guardado esta información y con lo cual cuando configures un sueño saldrán estas cosas, saldrán sueños con ansiedad, pesadillas, pero en cambio si estás pasando una época buena, pues seguramente soñarás cosas raras, pero que no tienen ninguna explicación. Por ejemplo, tú me dirás, ahora, ayer estuve soñando que estaba en un pino comiendo uvas. Y yo te diré, perfecto. Y tú me dices, ¿qué vol dir això? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no quiere decir nada. Quiere decir que en algún momento de tu vida te has subido a un pino, ¿verdad que sí? Sí, correcto. En algún momento de tu vida has comido uvas, ¿sí? Correcto. Pues mira, aquí has juntado las uvas con el pino y no hay explicación para esto. Sí que es cierto que si estás en una situación emocional de estrés, de mucha preocupación, es más fácil que estos ensueños tengan información de lo que te está preocupando durante el día. Pero de aquí a que yo te puedo decir, oye, es que sueño que me caen los dientes y esto significa la muerte, y todo esto son interpretaciones que sirven a mucha gente para ganar dinero, pero que son en el fondo pues no aportan nada desde el punto de vista científico, con lo cual pues no, de momento solo sabemos esto. Y entonces, ¿el sueño REM? Es decir, esos sueños donde somos conscientes que estamos durmiendo, porque ahí, vale, no tenemos esa parte que has dicho de que se junte coherente,
pero el hecho de que lo puedas controlar y tal, da la sensación que es como muy coherente, ¿no? Decir, wow, soy consciente y todo. Claro, pero ¿por qué eres consciente? Porque lo recuerdas. Mira, esto es importantísimo. Para recordar un ensueño, te tienes que despertar. Si nosotros estamos durmiendo, el cerebro configura historias, pero no nos despertamos, estas historias no las recordamos. Todo el mundo, cuando dormimos en estos peldaños, tenemos pequeños microdespertares, normalmente 2, 3 durante toda la noche. Estos microdespertares son el momento en que, por ejemplo, en verano hace mucho calor, nos tapamos hasta la rodilla y amanecemos tapados hasta arriba de todo. Pues esto ha sido en uno de estos microdespertares. Entonces, la gente que acumula mucha ansiedad durante el día, esta ansiedad penetra en el sueño y provoca microdespertares, con lo cual tendremos muchas más posibilidades de recordarlos en sueños. La gente mayor, por el solo hecho de hacernos mayores, el sueño REM es más inestable, es más superficial, tenemos más microdespertares, con lo cual recordamos más los ensueños. Y la gente te dirá, uy, yo cuando era joven no soñaba. Y ahora que soy mayor, ¿sueño mucho? No, probablemente soñábamos lo mismo. Lo único que sucedía es que cuando éramos más jóvenes no teníamos tantos microdespertares y no recordábamos lo que habíamos soñado. Por lo tanto, para recordar un ensueño hay que despertarse. Y sí que es verdad que se producen, fíjate, como te he dicho antes, la parte de fase REM es hacia el final de la noche. Por esto la gente que te dice, bueno, yo recuerdo el sueño antes de que me suene el despertador, pero no recuerdas un sueño a las 4 de la madrugada si has dormido bien. Claro. Entonces es porque realmente aparece cuando el cerebro es consciente de que está despierto. Wow, es un mundo que me fascina. Además, que es verdad lo que dices, ¿no? Unas épocas de mi vida en las que he tenido que igual me levantaba más por las noches es cuando más me acordaba. Por lo tanto, no tengo que sacar ningún tipo de relación o de conclusión si durante una época o durante unos días estoy teniendo más pesadillas que igual sueños normales, porque igual puede estar relacionado a simplemente mi momento emocional que no tanto el significado en sí del sueño. Es así. Corresponde más, la correlación está en cómo acumulas estas sensaciones, emociones durante el día, que no en la interpretación de lo que estás soñando, ¿no? Es muy normal si tú estás estresado, porque los alumnos, por ejemplo, un adolescente que tiene un trabajo que presentar o que tiene un examen, es lógico que los días anteriores esté pues nervioso, entonces soñará más, se despertará más veces y tendrá estas pesadillas mientras está soñando. Yo he de decirte que durante una época de mi vida, hace ya 1 año y medio, esto nunca lo he contado públicamente, pero sí que por temas de salud estuve en una situación de apneas. Sobre todo normalmente está relacionada al peso, por lo tanto en cuanto esta situación se complica, pues se complicó también el tema de las apneas y llegué a unos picos muy altos de apneas. Para la gente que igual no lo entienda, aunque tú lo explicarás mejor, las apneas son como esos pequeños despertares, ¿no? Que de repente tu cuerpo se levanta, pero no porque te apetezca levantarte, sino porque prácticamente te estás ahogando. Y se mide, creo, si no me equivoco, a mí al menos me hicieron las pruebas de cuántas veces te levantas con estas apneas porque por falta de oxígeno o por X motivos, y yo recuerdo tener como un nivel muy alto y es muy perjudicial, sobre todo a tempranas edades, ¿no? Igual se puede dar más adelante. En cuanto ha mejorado esa parte de salud y esa parte de peso, ese tema ha mejorado completamente. ¿Qué piensas tú de esta parte? Creo que hay mucha gente, a más gente de la que cree, que le pasa el tema de las apneas. Por si no lo captáis, yo lo relacionaba mucho porque me levantaba muchas veces por la noche, pero no con lo típico de que te levantas, sino que te falta aire, te levantas muy cansado porque no eres consciente igual de las veces que te has levantado, igual te has levantado especialmente muchas veces. ¿Qué te parece esta parte? Mira, cuando he llegado aquí y te he visto por primera vez, ya te conocía por los correos, ¿no? Pero de vista no te conocía, ¿no? Y he pensado, mira, este chico se llama Nadir Apnea del Sueño. Lo llevabas escrito aquí arriba. Wow. Bueno, llevo muchos años trabajando en esto. Wow. Llevo muchos pacientes vistos. Y Nadir, no es nada nuevo. No es nada nuevo por lo que te voy a explicar ahora, ¿sí? Y servirá para todo el mundo. Y está muy bien que lo cuentes, ¿eh? Porque esto es una situación que has superado y vas a superar más todavía, porque ya te explicaré el porqué, pero que te va a cambiar la vida, es decir, te condiciona totalmente la vida. O las personas que tienen estas apneas del sueño
sueño le condiciona la vida. Pero fíjate, vamos a hacerlo más fácil, más divertido, que es como, no sé, como vienen las personas como tú a la consulta, ¿no? Imagínate que tienes pareja y vienes con tu pareja, ¿no? Y os sentáis allí en la consulta y tu pareja muy interesada me dice, mire doctor, estoy aquí porque Nadir ronca, y tú estás así. Tú también. Esta así es como empieza la consulta, ¿sí? Así es como empieza la consulta. Nadir le dice a su pareja que ella también ronca. Vale, hombre, vamos bien. No, pero Nadir, ¿por qué dice esto? Porque está cansado de que le digan que ronca. ¿Y qué es un ronquido? Para entender lo que es un ronquido y después lo que son las apneas, hay que entender primero qué es la respiración. ¿Cómo respiramos? Mira, todas las personas, cuando respiramos, el aire nos entra por la nariz, pasa por detrás del paladar, atraviesa el cuello y llega a los pulmones. La nariz, el paladar y el cuello es como una estructura, como una cañería, ¿sí? Y por esta cañería entra y sale el aire que llenamos una botella, ¿de acuerdo? Fíjate que cuando estamos despiertos, con el aire que nos entra por la nariz, como esta cañería que está formada por músculos y los músculos tienen fuerza, la cañería está bien abierta y el aire entra y sale sin hacer ningún ruido, ¿sí? Y fíjate que con el solo aire que entra por la nariz tenemos bastante. Porque antes tú, Nadir, respirabas con la boca abierta. Y si hubieras estado aquí ahora hace 1 año y medio, me estarías escuchando así. ¿Y por qué? Porque fíjate, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos dormimos? Cuando nos dormimos, nuestro cuerpo pierde fuerza. Al perder fuerza, estas estructuras, que son la cañería por donde entra y sale el aire, pierden fuerza y por lo tanto se vuelven más estrechas. Si se vuelven más estrechas, el aire hace vibrar las cuerdas bucales y cuando entra y sale provoca un ruido, que yo te lo imito. El ruido es esto. Fíjate que hago 2 ruidos. ¿Y qué más hago yo? Algo que no haces tú ahora. Tú ahora me estás escuchando con la boca cerrada. En cambio yo tengo que abrir la boca para imitar el ronquido. Claro, porque se me ha cerrado esto. Entonces el cerebro me dice, uy, no entra bastante aire, ¿eh? Abre todos los agujeros que tengas para que entre aire. Con lo cual, el estibil, cuando imita el ronquido, tiene que abrir la boca para hacer esto. Por esto abrimos la boca cuando dormimos, si roncamos. Pero es que este abrir de la boca provoca más cosas. Por ejemplo, que se nos seque la boca. Por ejemplo, ahora tú me estás escuchando, estás despierto, yo te digo, ¿por qué no roncas? Y tú me dirías, porque estoy despierto. ¿Por qué no abres la boca? O porque no necesito la boca para escucharte, porque con lo que me entra por la nariz ya tengo bastante. Claro. Pero ¿por qué roncaba antes si tenía la boca abierta, incluso a veces cuando me cansaba mucho? Bueno, pues porque seguramente este aire no pasaba de la forma adecuada. Pero ya tenemos a este paciente, que no eres tú, ¿eh? Bueno, sí, eres tú. Soy con yo. Tu pareja. Entonces tú, ya ahora que te he contado esto, ya estás más interesado en el tema del ronquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no te acuso, sino te explico y te justifico y te comprendo, porque no hay nada peor que al pobre roncador no le entiendan, ¿no? Claro. Porque todo el mundo le dice, tío, ¿por qué roncas, no? Además, fíjate qué hace, mira qué hace tu pareja contigo, mira qué hace. Al roncador es la única alteración, dijéramos, que las personas le pegan. ¿Le pegan? ¿A ti te pegaban? Sí que te pegaban, claro que te pegaban. Tú ibas al cine y te dormías y empezabas a roncar y lo primero que recibías era un codazo, ¿sí? Bueno, yo no te conocía antes, pero seguramente tú, cuando roncabas y hacías apneas, tenías unos morados aquí al lado que eran de los codazos que te daba tu pareja, ¿sí o no? Es broma. Pero es cierto, a los roncadores les pegamos. Imagínate que tú vas al cine, ¿sí? Y te desmayas. ¿Tú crees que tu pareja te dará una patada para que te levantes? ¿Es que no? No. En cambio, si tú roncas, ella te está mirando y dices, míralo, que ya empezamos, te ve que estás cerrando los ojitos y haces esto, ¿sí? Y entonces lo primero que haces es pegarte, ¿sí? A los roncadores les pegamos, pobres. Sí. Pero sigamos. Hemos entendido cómo respiramos. Entonces ya estamos durmiendo. Resulta que nuestro cuerpo se cierra este espacio del aire y
empezamos así. Pero esto se va cerrando cada vez más, con lo cual el ruido cambia y hacemos esto. Y aquí me estoy muriendo. Aquí me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque esto es una parada respiratoria. El cuello se ha cerrado, no entra aire. Pero tenemos la gran suerte que nadie se muere de una apnea. Esto se llama apnea. Apnea significa ahogo. Entonces nadie se muere de una apnea porque el cerebro nos vigila. En el momento que el cerebro se da cuenta que esto se ha colapsado, me dice, tío, que te estás muriendo, ¿eh? Vamos a volver a respirar. ¿Y cómo lo consigue el cerebro? Enviando órdenes a los músculos del diafragma para que hagan una fuerte sacudida y abran este paso del aire. Por esto, si tú miras fijamente a la persona que está roncando y hace una apnea, le miras la barriga y verás que hace esto. ¿Sí? Wow. Este es el final de la apnea. Esto es lo que te salva la vida, Nadir. Wow. Con lo cual, te salva la vida momentáneamente. Porque claro, fíjate qué sucede, ¿eh? Entramos en un sueño, intentamos bajar y hacemos este final. Si hacemos este final, ¿qué significa este final? Que nos autodespertamos. No dormimos. Nos salva la vida, ¿eh? Pero nos despertamos. Si lo hacemos una vez durante la noche no pasa nada. Pero si lo hacemos 10, 20, 50, 100 o 200, como seguramente tú hacías durante la noche, correcto, significa, Nadir, que no podías dormir nada. Que tu sueño no era nada reparador. Que estos apneas, te despertaba. Y tú no sabías por qué. Y era precisamente por ayudarte a vivir, a volver a respirar. Pero lo pagabas. Y suerte que has puesto solución. Pero, ¿qué le pasa a la persona que no puede solucionar o no lo sabe, ¿no? El primer síntoma de todos es que empezamos a roncar. Y esto va acompañado con la boca abierta, con lo cual, boca seca cuando nos levantamos, bebemos agua durante la noche, incluso a veces se nos puede caer la saliva de estar tanto tiempo con la boca abierta. El siguiente paso es la consecuencia de no dormir bien. Con lo cual, ¿qué pasa si no dormimos bien? Que tendremos sueño durante el día, en cualquier situación que sea mínimamente relajante. Tú aquí ahora no te dormirías, porque te interesa mucho lo que te cuento. Pero si aquí estuviéramos hablando de las moléculas virales, levógiras y destrógiras que componen la fluoxetina, en este momento Nadir estaría roncando, ¿sí? Somnolencia diurna, pero claro, la somnolencia durante el día es muy peligrosa, ¿eh? Accidentes de coche, ¿eh? Y sobre todo también un mal rendimiento en tu trabajo, dificultades cognitivas, también problemas incluso de salud mental en el sentido de estar irritable, más deprimido. Claro, te sientes mal porque tu cuerpo no funciona correctamente. Pero no queda aquí la cosa, sino que cada vez que haces una apnea o hacemos una apnea, significa que no entra suficiente oxígeno. Y esta falta de oxígeno, a la larga, puede afectar a la tensión arterial. Y la mínima sube. Y al final de todo, porque esto es como una escalera que vamos bajando peldaños, ¿eh? Primero el ronquido, después las apneas, después las consecuencias de somnolencia, después las consecuencias de la falta de oxígeno y el final es un infarto. El final es un infarto. Sí es verdad que desde que empezamos hasta que llegamos aquí, esto es un largo camino, pero bueno, si estamos en este camino, tenemos muchos números de llegar al final. Entonces, esta es la situación y la explicación. Entonces, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esta alteración o esta enfermedad y personas que no. Básicamente, la razón primera de todas es una configuración genética. Configuración genética que tiene que ver con la forma de nuestra cara y también con la forma de nuestro cuerpo. Con lo cual, una cara con un cuello corto y ancho,
y una tendencia a acumular grasa o peso hace que este peso, fíjate qué curioso es, porque cuando nos engordamos 4 kilos, por ejemplo, tu amigo el cámara, que es delgadito, si este hombre se engorda ahora 10 kilos, ¿sabes dónde pondrá la mayoría de peso? En su barriga. ¿Sí? Lo veremos por detrás y dirás, mira qué atlético, ¿no? Es guapo este chico, ¿eh? Pero lo ves por delante y dices, vaya, barrigón, cervecero este tío, ¿sí? Sale aquí. Pero es que la otra parte de la grasa se acumula en la musculatura interna del cuello. Con lo cual, este cuello solo le falta que le pongas 5 kilos de más para que se cierre más durante la noche. Por lo tanto, estructura genética y sobrepeso. Por esto es muy importante, primero de todo, conocer que nos pasa esto, entonces así la gente se motiva y tenemos muchas maneras de ayudar a estas personas. Claro, lo más sencillo sería lo típico, que te dirán toda la vida, claro, estás gordo porque quieres. ¿Sí? Mentira, no estás gordo porque quieres. Hay unas condicionantes, tanto sociales como genéticos, que te llevan a tener un ritmo de vida distinto y quizá acumulas más grasa de que otra persona. Bueno, pues hay que... Haz dieta. Claro, estás gordo porque no haces dietas. Las dietas es un castigo. No hay nada peor que hacer dieta. Porque pasar hambre es como si yo te digo, hacemos una dieta de sueño, dormirás 3 horas cada día y estate contento, durmiendo 3 horas cada día, y tú lo mismo, haz dieta, come la mitad o come un cuarto de lo que comes y estarás contento. Si estarás contento, no estaré contento porque tengo hambre. Sí, la hambre es una sensación que nuestro cuerpo tiene para sobrevivir, pero que puede estar distorsionada en muchas personas, ¿no? Con lo cual, hoy en día, evidentemente tenemos métodos para ayudar a la gente a perder peso, sobre todo ahora, sobre todo con estas nuevas medicaciones que pueden influenciar en, porque claro, no te lo he dicho, pero una de las consecuencias de tener este sobrepeso y las apneas es una tendencia a tener diabetes o prediabetes tipo 2, que es por la obesidad, con lo cual importante también controlar esto. Hoy en día tenemos medicaciones para este tipo de cosas y también tenemos algunos aparatos que se llaman un CPAP, que es un aparato que por lo menos te salva la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué hace este aparato? Coge aire del ambiente, te lo llega a la nariz y esto es como si dijéramos a tu pareja, mira, vas a coger un abanico y durante toda la noche le estás dando aire al nadir para verás tú cómo va a dejar de roncar. Claro, porque si te entra aire por la nariz, este aire abre el paso y hace que tú vuelvas a respirar. ¿Y qué sucede con estas personas como tú que, bueno, que nunca les han ayudado, ¿no? Este pobre hombre que empezaba la consulta, tú también, pues todo el mundo se ha reído de él, todo el mundo le dice, estás gordo y no sé qué, y bullying en la escuela y sentirse culpable con una autoestima terrible, cuando en realidad tenemos una enfermedad que se puede curar, porque evidentemente se puede bajar este peso, se puede utilizar estas máquinas que ayudan al principio sobre todo. Porque claro, ¿sabes qué pasa con estas máquinas que se llaman CPAP, que significa aire a presión positiva continuada? Es como un bozal, o sea, yo le digo el bozal que te envía aire a la nariz. Lo que hace este aire es que te abre el paso. Claro, si te abre el paso, tú dejas de hacer apneas. Pero si dejas de hacer apnea significa que vuelves a dormir profundo. Y si está bien graduado, porque esto es como unas gafas que arreglan un defecto. Correcto. El CPAP es unas gafas, el aparato es unas gafas que arreglan un defecto. Entonces, si las gafas están bien graduadas, tú eres el rey del mambo al día siguiente, Claro. Tú no te olvides las gafas, que no. ¿Por qué no? Bueno, pues porque te arregla un defecto, claro, que no es una patología, Tener miopía, pues no es un defecto, pero es una disfunción de este ojo, ¿no? Que enfoca mal, con lo cual suerte tenemos de tener este aparato tan raro. Mira qué raro este aparato que llevas en la nariz, que son unos cristales con unos hierros colgados. Sí, claro, a todo el mundo ahora las gafas les parece una cosa normal, pero fíjate tú 200 años atrás. Imagínate. Y qué raro, pues como si tuvieras aquí un palo colgado con no sé qué para no sé qué. ¿Sí? Esto es importante entender que este aparato ayuda muchísimo. ¿Y por qué? Por esto que te decía, porque la persona que lo usa al día siguiente, pero es que solo al día siguiente, ya nota que ha mejorado su sueño. Y esto hace que esté más motivado, por ejemplo, para perder peso. Así es la vida de Nadir Apnea del sueño. Wow, creo que acabo de recibir una de las mejores explicaciones que he recibido en mi vida, y mira que has descrito literalmente lo que viví, lo que están viviendo probablemente muchas personas o han vivido, pero ha sido espectacular. Además,
subrayo todas las cosas que has dicho. Efectivamente, también me dieron la CPAP, que yo creo que fue justamente lo que lo cambió todo, porque fue el hecho de verme con la CPAP. Porque es verdad que para esas personas que igual no la han visto nunca, ¿no? Imagínate, es la típica máquina de que alguien la tiene aquí como puesta, ¿no? Como una mascarilla a la que todos imaginamos, ¿no? A nuestro abuelo, ¿no? Que la llevaría, o a alguien que está muriéndose. Bueno, pues imagínate a ti mismo verte con 25 años con eso. Sin duda esa es la primera. Yo creo que todas las personas que estén cerca de eso, o que os hayan recetado eso, lo que os diría es que os pongáis delante de un espejo y os veáis con la máscara, porque eso probablemente os ayude a cambiar. Y efectivamente, como dices, estaba regulada la presión y es lo que me hacía en ese momento poder respirar bien. Y claro, cuando dormía con la máscara dormía bien, pero claro, era un rollo, porque entre el ruido, entre esa presión... Y tu pareja no le gustaba mucho. Bueno, hay algunos que sí, que les gustan cosas raras, pero bueno, a la tuya me parece que es muy normal. No le gustará ver el bozal pero claro, por otro lado te salva la vida. Claro. Esto son las gafas, son las gafas. Tú ponte delante del espejo y mírate las gafas que llevas, ¿Te gustas mucho? Bueno, pues no sé, pero las llevas porque te soluciona un defecto. Aquí era lo mismo, pero es motivador. Es motivador porque dices, mira, qué bien puedo estar si poquito a poco voy perdiendo peso. Pero ya te he dicho que perder peso es una tortura. Por esto es bueno motivarse, tener cambios de vida, empezar a hacer deporte y si necesitamos también las gafas, dijéramos el bozal, bueno, pues lo vamos utilizando cada vez menos, seguramente hasta que ya no lo necesitemos. Porque para esto hacemos las pruebas de sueño, que es donde vemos realmente si estás sufriendo o no. Pero ya te he dicho que lo peor no solamente es el hecho de llevar el bozal, peor es saber que la tensión te va a aumentar, que vas a tener diabetes, que vas a tener hipertensión, que tendrás problemas de colesterol seguro y muchas otras cosas, ¿no? Correcto, es verdad que en mi caso a partir de ahí, una vez me la dieron, hice las cosas bastante bien y literalmente la necesité un mes solo, porque ya a partir de ahí, ahora duermo fantásticamente, pero no por el sueño en sí, sino porque me doy muy pocas horas de sueño, pero cuando duermo, duermo muchísimo mejor, o sea, es el cambio. Pero has de seguir en esta línea, no te abandones, porque todavía tienes un ligero sobrepeso que puedes modificar, que puedes controlar y todavía descansarás mejor, porque es probable que ahora no tengas tantas apneas o tan graves, pero alguna se va a escapar de vez en cuando, Sí, y recuerda que cuando estés a lo mejor un día con la sensación de pues mucho trabajo o la sensación de tener un estrés o por lo que sea te vas de fiesta y bebes un poco de alcohol, aquel día dormirás peor. Sí, además que yo nunca he bebido alcohol ni nunca lo haré porque... pues muy mal, de vez en cuando te conviene un gin tonic porque si no, no vas a ser normal, Nadir. Venga, me vengas ahora con historias raras, hombre, claro, no tienes que emborracharte, pero pero es que una cervecita con los amigos o... No, llevas todo el podcast diciendo que soy una persona normal, pues mira, esto ya no es tan normal. No eres normal. Normal no eres normal, Nadir. Tienes que tomarte un gin tonic de vez en cuando. Mira, no había pensado esta parte, pero sí me ha llamado, no por mi caso, sino en general, ¿no? Que has sabido identificar, nada más me has visto muy rápido las cosas. Obviamente, en tu caso, no hace falta decir por qué, años. Por supuesto. Pero ahora quiero ir a esa gente que puede identificar de su pareja, de un amigo, de un familiar, de alguien cercano, cosas. ¿Qué es lo primero que tú te has fijado o en lo primero que tú te fijarías para identificar problemas? Entiendo que ojeras, lo que has explicado del cuello... Sí, hay señales externas que nos ayudan de alguna manera a identificar algunos problemas. Por ejemplo, la gente que una de las causas de mal dormir es el estrés durante el día, es la persona que igual está pasando una situación emocional grave, con ansiedad. Entonces la cara es muy, muy orientativa, ¿no? Porque es una persona que con dificultad o con mucha dificultad sonríe, te explica pues que su sueño es fatal y siempre con una mirada más bien triste y evidentemente hacen ojeras. Sí que es cierto que sobre todo en los adultos estos pequeños detalles que se aprenden con años y años de ver visitas, claro, llevamos me parece que el otro día contábamos con todo el equipo, pero más de 70.000 pacientes vistos, wow. ¿No? Porque llevamos muchos años y tenemos varias clínicas de sueño que, pues la gente viene, ¿no? Y viene porque confían en nosotros
y porque somos en esto, hemos sido siempre muy, muy honestos en saber, bueno, explicar muy bien, porque explicar es muy importante. Los médicos no solamente, yo creo, y los científicos no solamente hemos de estudiar, bueno, pues, o investigar, sino saber explicarlo con palabras fáciles, todo esto que vamos descubriendo, ¿no? Yo sí, por ejemplo, si tú me preguntas, bueno, y este tema que ha sido tan conocido como el sueño de los niños y cómo enseñar a dormir a un niño, y yo te puedo explicar que es un problema de hábitos y cómo el hábito se puede modificar, pero también te podría decir, mira, esto es una irregularidad del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que lo que le sucede es que le faltan Zeigeberts externos para consolidar el mismo periodo del ambiente, ¿sí? Wow. Si tú eres un papá y me vienes con un niño que no duerme y yo te digo esto y a continuación te digo, mira, son 50 euros, tú me dirás, gracias. no volveré. Por lo tanto, no sirve de nada saber mucho si no sabemos explicarlo de forma fácil. Estamos prácticamente ya llegando al final. Hay una parte que ahora has introducido un poco cuando hablábamos de las apneas, ¿no? Que es el tema de la pareja. Lo quiero enfocar de dos maneras, ¿vale? Lo primero, para una mismo. Sé que ya en alguna entrevista o en algún podcast has hablado de este tema, pero me parece muy interesante porque también quiero normalizarlo en la gente y tal. Primero uno solo, ¿no? Antes de dormir, bueno, creo que ya te han mencionado esto varias veces, que es el tema del Vladimir, ¿no? Me encanta. Lo aprendí de un compañero tuyo, tío. Sí, porque, claro, ya hace varios años, ¿no?, que participamos en Codpass, pero uno de los primeros fue de Nut Project. Es una gente que conocí magnífica, que nos hemos hecho muy amigos, que han cambiado hábitos. Y junto con los de Better, que era otro de los podcasts que hicimos, han cambiado hábitos en su vida y duermen mucho mejor. Y piensa que esta gente, bueno, pues como son jóvenes, pues son emprendedores, como tú, ¿no? Y bueno, su vida no siempre es tan fácil como parece, ¿no? Pero allí fue la primera vez que me lo dijeron, me hizo mucha gracia porque, bueno, es una situación que es muy habitual y no pasa nada decirlo, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Correcto. Pero me hizo gracia la palabra y la forma que me lo contó Bruno, ¿no?, que fue el que me dijo todo esto. Y bueno, pues la verdad es que la masturbación lo que provoca, o llegar a un orgasmo, lo que provoca es una sensación de relajación en el hombre. En la mujer no, que le permite todavía estar excitada y poder llegar a más orgasmos. Por esto es muy difícil que un hombre pueda tener 3 orgasmos seguidos, cuando en la mujer es mucho más habitual. Claro, si esta relajación se produce a última hora del día, cuando ya estamos cansados, entonces es lógico que desconectemos y nos podamos dormir. Pero en cambio el Vladimir para las señoras no sirve mucho, ¿sí?, sino más bien solo sirve para los hombres y tampoco hace falta abusar, ¿eh? Correcto, es decir, lo justo y necesario. Ahora bien, con contenido, es decir, la masturbación mientras estás viendo pornografía, digamos, o algo así, ¿ya es diferente, entiendo? Bueno, el tema de la pornografía ha cambiado mucho, sobre todo ahora, y es muy habitual en adolescentes y es muy nocivo. La verdad es que sí, porque es una información que llega demasiado pronto, que no llega con la lentitud que tendría, o con la misma, dijéramos, madurez que llega el cerebro de aquella persona, porque, bueno, para ti puede ser normal, o para mí puede ser normal, un tipo determinado de relaciones sexuales que en la mente de un chaval de 14 años no puede entenderlas para nada. Correcto. Y entonces aquí se produce la banalización de todo este tipo de cosas, ¿no? El otro día leía artículos interesantes sobre esto. Decían, mira, hoy en día los adolescentes de la generación Z, de los más jóvenes de todos, esta gente ya tiene poco interés por el sexo. Yo pensaba, sí, es verdad, o sea, ver chavales de 19, 20, 21 años, que bueno, sí, lo del sexo pues no es lo primordial, ¿no? O sea, tienen otro tipo y es porque han tenido ya mucha información, ya lo saben todo, ya bueno, pues entonces pasan de todo. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo iba muy quemado de todo. Claro, con 16 años me iba muy quemado, ¿no? Bueno, claro. Esto lo dicen de los abuelos, ¿no? Dicen el abuelo verde, ¿no? Pero yo creo que yo era un adolescente verde, un adulto verde, un viejo verde. Siempre he sido verde toda mi vida, ¿no? No, es broma, pero es normal. En pareja. Primero vamos a hablar de la parte de simplemente dormir. Dormir en pareja. ¿Es mejor o te puede beneficiar en algún sentido que tú en tu cama y yo en la mía?
Mira, la rutina de dormir en pareja ha venido siempre muy condicionada por la evolución de la sociedad. El hombre de Cromañón, cuando vivía en las cuevas, dormían todos juntos. Allí la madre, la abuela, el padre y después los animales que les daban calor, todos juntos en la misma, una cuestión incluso económica, ¿no? En las tribus de África también duermen todos juntos y es porque son pobres, ¿eh? Porque Correcto. cuando empiezan a ganar algo de dinero, lo primero que hacen es separar los animales de las personas y después ya cada uno en su habitación. También ha sido una situación que siempre los más ricos salen favorecidos, ¿no? Los reyes de toda la historia, de toda la humanidad, siempre han dormido solos, ¿eh? O han tenido su habitación, ¿sí? Su cámara, su espacio, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el sueño, cuando tú tienes a alguien al lado, esta persona cuando duerme hace cosas y son cosas normales. Se puede mover, se puede dar vueltas, puede toser, puede tener, por ejemplo, yo qué sé, un día está resfriado y tiene mocos y puede roncar un poquitín. Todo esto molesta, damos sacudidas. Todo esto molesta al que está al lado, ¿no? Y esto hace que de alguna manera pues esta persona no descanse tan bien. Es muy probable que tú, por ejemplo, cuando tú roncabas o tenías apneas, tu pareja te podía haber dicho la mañana siguiente: oye, he dormido, pero no me noto descansada. Y es porque cada vez que tú haces un ruido, ella lo nota y su sueño también se hace más superficial. Por lo tanto, lo óptimo sería dormir separados. Claro, aquí entran muchas connotaciones sociales y la gente te dirá: tío, pues no tengo pasta ni para comprarme un colchón, ¿cómo voy a dormir separado, ¿no? Y es normal y es lógico, yo lo entiendo muy bien, ¿no? Pero lo óptimo sería poder dormir separados. Al no poder hacerlo, pues entonces hay que minimizar estas influencias. Por ejemplo, un colchón lo más ancho posible para no estar uno encima del otro. Porque además también está el tema de la temperatura, ¿no? Siempre hay uno que tiene más calor que otro. Correcto. Y uno se tapa con la manta y el otro no. Y venga, follones y discusiones. Correcto. Y anda ya, que no sé qué. Claro, si tú duermes en una habitación aparte, no ya no pasa discusión, ¿no? En cambio, sí que es muy amoroso compartir este momento, ¿no? Pero no hay nadie que duerma abrazado las 8 horas de la noche, ¿sí? Nadie, aunque te digan que sí, es mentira. Siempre habrá alguien en el podcast que te dirá: este tío que dice, yo no sé qué, yo me gusta dormir abrazado. Sí, bien, yo lo respeto, no pasa nada. Pero bueno, lo óptimo sería lo contrario. Juntando entonces lo que has explicado de cómo funcionan los orgasmos en el hombre y en la mujer, y juntando con esta parte de lo que significa el dormir en pareja o solo, el tema del sexo antes de dormir. Bueno, lo ideal para el sexo es estar bien despierto, ¿eh? O sea, el sexo con sueño no es buen sexo, igual que el sexo con alcohol no es bueno, ¿no? Pues aquí lo mismo, si tú llevas 4 copas de más o llevas sueño pendiente, ya te digo yo que no funcionarás muy bien. Con lo cual, el momento ideal sería después de la siesta. Este es un buen momento, porque es cuando ya hemos descansado, estamos todavía a media tarde, y la gente te lo dirá, ¿eh? Mejor incluso que por la mañana. Por la mañana, con el tiempo, el metro, el niño que está despierto para ir al cole, pues mucho sexo no será mucho complicado sexo, y poco rock and roll también, ¿eh? Bueno, y tú menos drogas porque como no tomas gin tonic. Encima por esa parte ya ni te digo, vamos. Oye, creo que he tenido uno de los episodios más interesantes y más espectaculares que he tenido en mi vida. O sea, lo he disfrutado. Eres una persona espectacular, muy interesante. Creo que todos hemos aprendido mucho. Tengo aquí, podría hacerte 9 horas más. ¿Seguro? Lo digo por si otro día vuelves aquí a Mallorca, te voy a enganchar. Vale. Ya veremos cómo lo hacemos, pero vamos, o sea, es que esto es podremos hablar de tantas cosas. Pero antes de acabar, hay 2 preguntas que yo hago siempre y en este caso es que me interesan especialmente. Para ellas te voy a pedir, antes me has dicho, ¿no? Yo no doy opiniones, yo hablo de ciencia y de lo que he investigado, de lo que he aprendido. En esta parte sí que te voy a pedir que dejes tu parte profesional a un lado y te centres en la tuya personal. A ti como persona, en este punto de tu vida, ¿qué te preocupa? ¿Qué cosa le das muchas vueltas? Iba a decir que te quita el sueño, nunca mejor dicho. ¿Qué te preocupa? Bueno, siempre ha habido una cosa que me sigue preocupando desde hace mucho tiempo y ha sido parte de mi vida. No es que me preocupe, sino que es mi objetivo. Yo siempre he pensado, y es por la educación que he recibido, porque esto marca muchísimo desde muy pequeño, que yo creo que sé de hacer cosas para los demás y sigo pensando lo mismo. Entonces me preocupa mucho que haya muchas diferencias sociales, que el conocimiento sea mucho más de las personas más ricas y en cambio los más humildes pues no puedan acceder
acceder a las escuelas. Por esto son bestiales estos podcasts y este tipo de comunicación, porque esto puede llegar a todo el mundo, independientemente del dinero que tengan, ¿no? Y esto puede ayudar a mucha gente. Esto es lo que me preocupa y me sigue preocupando. Evidentemente, digo, también por mi edad, he vivido en mi época hippie, soy un pacifista, con lo cual me parece muy mal todo lo que está sucediendo en las guerras en el mundo actualmente, aunque respeto el derecho de los países a defenderse, pero siempre hay unos límites y, bueno, pienso que esto es lo que me preocupa ahora. Entiendo que has cumplido muchos, pero ¿cuál es tu sueño ahora mismo? Claro. Esto es muy divertido porque siempre he pensado, mira, el día que me muera o que esté a punto de morirme, si me doy cuenta, pensaré, ¿cuántas cosas he hecho? ¿Cuántas cosas he hecho? Porque he hecho muchas, no te he contado ni la mitad, no te he contado lo de la música. Pues he pensado, muchas cosas he hecho en este mundo, pero es que me quedan muchas por hacer. Claro, yo pienso ahora, es que mi cerebro es como si tuviera 20 años. Con lo que sé, imagínate tú, los proyectos, las ideas, las, novedades, esto mismo, a mí me gustaría hacer un podcast, llevarlo yo, pasa que ya no tengo tiempo y pienso que ya está bien hacer lo que hago, ¿no? Que es ir a todos los que me solicitan, pero yo haría esto perfectamente, yo estaría en tu sitio, ¿eh? Sí. Hombre, ya te digo, yo te haría preguntas a ti. ¿A quién invitarías? Yo creo que hay mucha gente que tiene cosas bonitas, importantes a decir. Evidentemente los más populares parece que sean más interesantes, pero no es verdad. Hay gente humilde, gente que explicaría su vida, gente que, sobre todo, pediría a la gente que comunique bien. Es la única premisa que yo haría en mi podcast si lo hiciera, y es que comunique bien, porque puede comunicar bien una persona que se dedique a las limpiezas de un hotel, por ejemplo, a una persona que sea astronauta de la NASA, es igual, o al revés, un catedrático puede hablar fatal, en cambio un alumno que está estudiando en este año que se hace políticas, por ejemplo, ¿no? Y es capaz de explicarte cosas de lo que sucede en el mundo con mucha más claridad que muchos profesores. Doctor Edward Estíbil, ha sido un placer, de verdad. Te agradezco mucho que hayas querido venir, te agradezco mucho tu tiempo, el esfuerzo, la pasión que le pones cuando hablas, cómo lo explicas todo, la energía, ya te digo, vamos, o sea, me has causado una envidia de decir, wow, qué vergüenza, ¿no? Yo con 25 años y de verdad ni un tercio de lo que haces, tengo que espabilar y ponerme las pilas, nunca es tarde, por supuesto, tú eres un gran ejemplo. Al principio. No, y tienes que explicar cómo me has comprado, y la verdad, porque esto interesa mucho a la gente que te ve, ¿eh? O sea, yo ya sabes que yo nunca cobro por asistir a un podcast, ¿eh? Con lo cual pienso que es la divulgación lo importante, pero yo tengo un precio, Correcto. Tengo un precio. Tú y yo hemos hablado y hemos dicho, a ver. Hemos pactado un precio. Correcto. ¿Qué precio era? Bueno, vamos a decir que es... No era un precio. No, es la misma manera en la que tú me puedes comprar a mí, que es al final con lo que más une a la gente, que es la comida. Y aquí en Mallorca además tenemos unas cosas que de verdad además porque te vas en avión, pero el día que vengas con mucho espacio, yo aquí hay unos sitios en Mallorca que invito a la gente que los conozca. Me vas a llevar a comer arroz brut. Brutal. Arroz brut, para que los que te vean ya saben de qué va. Un día me llegué a comer 7 platos. O sea, es que horrible, es mi plato favorito. Me moría. Es mi plato favorito, no te digo más. Arroz brut. Es increíble. Bueno, ya lo explico yo. Total, me ha comprado con una ensaimada, con una con una sobrasada buenísima y con no sé cómo les llamáis, cucarrois o no sé. Exacto. Producto mallorquín para que, oye, ya que te vas, ¿sabes? Muy bien. Eso sí, no te lo comas por la noche porque si no te va a afectar. No, lo voy a compartir. Lo voy a compartir con toda mi familia y mis amigos. Oye, de verdad. Gracias, Nadir. Muchas gracias. Me encantó. Y nos vemos en la siguiente.